Igual 256 Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en la descripción del canal se encuentra el link de Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Wapol estaba furioso y dirigió a un grupo de personas para encontrar a Rowe, con la intención de darle una lección. Luego fue asesinado por Lowey. Luo Wei no tenía intención de tolerar a este tipo. Ya que se había atrevido a buscar problemas, tenía que estar preparado para morir. Puede que Wapol no estuviera preparado, pero a Rowe no le importó. Vio a Wapol liderando a un grupo para bloquearlo, diciéndole constantemente que lo hiciera quedar mal. Él podía hacer eso. Solo necesitaba mover su dedo para matar a Wapol y de paso tomar su fruta del diablo. Fruta de la tragadura. Esta fruta es interesante. Puede devorarlo todo y es perfecta para Lobby. Entonces, después de que Lobby mató a Wapol y tomó la fruta de la gula, la hizo suya. Después de abandonar el reino de Drum, Rowe se dejó llevar y pronto llegó a una nueva isla. Pequeño jardín. Esta isla también se conoce como la Isla Antigua, y aún conserva la apariencia de la era antigua. Incluso todavía existen dinosaurios aquí, lo que la convierte en una isla muy interesante. Lo primero que hicieron Lowin y Corobin al llegar a la isla fue ver pelear a los gigantes. Lo segundo es probar la carne de dinosaurio en la isla. Porque Ludwig nunca había comido estas cosas antes. Por otro lado, el cuartel general de la armada. Mientras Rowan y Corobin estaban deambulando, Kizaru y Garp fueron llevados al cuartel general de la marina. Sengoku se sintió aliviado al ver a Kizaru regresar cuando vio a Garp atrapado en la barrera. Durante un tiempo, el período de los reinos combatientes estuvo realmente complicado. Esto es absolutamente ridículo. ¿Qué pasó exactamente, Garp? Preguntó Sengoku con expresión preocupada. Garp se rió un par de veces y luego, algo avergonzado, contó cómo había conocido a Rowe y cómo él lo había atado. Zanguro montó en cólera y rugió. ¿No te dije que no pelearas con él? ¿Acaso me escuchaste? Garp se hurgó la nariz y dijo. No pude resistirme. No sabía que ese niño tuviera esas habilidades. Sengoku vio la expresión indiferente de Garp y las venas de su frente palpitando. Sabía que este tipo no era confiable. ¿Qué debemos hacer ahora? No lo sé. Eres almirante naval y conoces la historia. Al ver que Garp ya se estaba rindiendo, Sengoku no quería nada más que correr y golpearlo. Desafortunadamente la barrera lo detuvo. Tras investigar un poco, Sengoku tampoco logró romper la barrera. Incluso se alió con Garp para atacarla desde dentro y desde fuera. Pero la barrera permaneció tan estable como el monte Tai, sin siquiera un ligero temblor. Esto enfureció al período de los reinos combatientes. A medida que pasaba el tiempo, Garp se mantuvo optimista, pero su rostro comenzó a verse demacrado. Después de todo, no había comido durante algún tiempo. Con la barrera colocada, la comida no podía entrar en absoluto. Solo podía mirar impotente. Tal como están las cosas, probablemente pueda seguir aguantando, pero sus funciones físicas están inevitablemente disminuyendo. El período de los reinos combatientes también lo sabía y por eso probaron todos los métodos posibles. Efectivamente, el período de los reinos combatientes rápidamente encontró una solución. El emperador dorado del Nuevo Mundo tiene un subordinado llamado Señor Tanaka, quien posee la habilidad de la fruta infinito o infinito, permitiéndole atravesar cualquier obstáculo, y quizás incluso barreras. Entonces llamó inmediatamente al emperador dorado y le pidió que le enviara a esa persona. Por razones desconocidas, el emperador dorado aceptó y envió al señor Tanaka. Sin embargo, el período de los reinos combatientes recibió noticias mixtas. La buena noticia es que el señor Tian ya puede atravesar la barrera y entrar en su interior. La mala noticia es que el señor Tanaka solo puede entrar y salir de la barrera él mismo. No tiene forma de sacar a Garp. En otras palabras, Garp todavía tiene que permanecer dentro de la barrera. Una de las fuerzas de combate más poderosas de la armada ahora es esencialmente inútil. Sin embargo, Tanaka podría entregar alimentos para evitar que el miembro más fuerte de la armada muriera de hambre. Eso es jodidamente ridículo. Al ver estos dos mensajes, Sengoku convocó decididamente una reunión de los principales oficiales de la marina, a la que asistieron varios oficiales navales de alto rango. Esto incluye a Kizaru, cuyos poderes de fruta del diablo ya han sido sellados.
Creo que ya conoces los detalles. Dentro de la sala de reuniones, Sengoku miró a los comandantes navales que lo rodeaban. La razón por la que los traje aquí es para utilizar su sabiduría para resolver la crisis actual que enfrenta la Marina. La idea de Akainu era simple. Déjenme ir. Definitivamente traeré de vuelta a este tipo y lo llevaré ante la justicia. En el pasado, Kizaru no quería ni estaba de humor para contradecir a Akainu, pero esta vez se negó rotundamente, diciendo: me opongo. Turi Akainu miró fijamente a Kizaru al escuchar esto. Kizaru dijo con calma: cuando conocí a ese tipo, no pude resistirme y el poder de mi fruta del diablo quedó sellado. ¿Quieres seguir mis pasos, Sakazuki? Al oír esto, Akainu contuvo la respiración. Como uno de los tres almirantes, sabía perfectamente lo fuerte que era Kizaru. Definitivamente no es un producto falsificado. Sin embargo, no pudo resistirse cuando se encontró con Rowe y, sumado a la experiencia de Garp, perdió la confianza y no pudo capturar a Rowe. Aokiji dijo lentamente: ya que este tipo es tan poderoso, ¿por qué no informamos al gobierno mundial y les damos un dolor de cabeza? ¿Qué opinas? Sengoku tuvo una repentina revelación y pensó que las palabras de Aokiji tenían sentido. La razón por la que Lowe recibió una recompensa fue por matar a Crocodile, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar designados por el gobierno mundial. Siendo así, ¿no sería matar 2 pájaros de un tiro que el gobierno mundial se encargara de él? Otros también pensaron que era una buena idea y empezaron a ofrecer sugerencias. Rápidamente encontraron una solución. Después de la reunión, Sengoku les contó a los 5 ancianos sobre la existencia del lobby, sus habilidades y los problemas que había enfrentado, afirmando que las capacidades actuales de la Armada eran insuficientes para lidiar con este tipo. Con suerte, el gobierno mundial podrá intervenir, arrestar a este hombre y llevarlo ante la justicia. Después de finalizar la llamada, los 5 ancianos de Medigeo se miraron entre sí. Parece que Sengoku pretende usarnos para lidiar con este tipo llamado lobby. Qué táctica tan inteligente para trasladar la culpa hacia el este. El período de los reinos combatientes se está volviendo cada vez más desobediente. Pero, claro, ¿quién es exactamente este tipo llamado Lowey? Sellar a Kizaru y encarcelar a Garp no es algo que la gente común pueda hacer. Kizaru es un usuario de la fruta Glint Glint, por lo que puede escapar ileso incluso si se encuentra con uno de los 4 emperadores. Garp es un héroe naval, y su fuerza no es menor que la de ellos. Aparte de no ser inmortal, no tiene debilidades. Sin embargo, tras enfrentarse a Rowe, fue encarcelado y casi muere de hambre. Este Ludoway es realmente extraño. Definitivamente no es un tipo fácil con el que tratar. Después de mucha deliberación, los 5 ancianos finalmente decidieron enviar varios agentes del gobierno mundial para contactar a Loebon y persuadirlo de unirse al gobierno mundial, reemplazando a Crocodile como uno de los 7 señores de la guerra de la nueva era. El gobierno mundial actuó rápidamente y encontró el amor en el pequeño jardín en pocos días. En ese momento, Lowey estaba comiendo carne de dinosaurio cuando un grupo de agentes del gobierno mundial apareció de repente. Uno de ellos, con arrogancia, le dijo a Lowey que esperaba que sucediera a Cocodrilo como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, y que no debía ser desagradecido. Ver ese tipo de rostro hizo que Lowey se enfureciera. Nunca ha sido tan arrogante, entonces ¿qué les da derecho a estas personas a actuar así? Rowe inmediatamente decapitó a estos hombres y los teletransportó a los 5 ancianos de Medigeo. Y vino con una sola palabra: rodar. Al ver esta escena, los 5 ancianos primero se miraron desconcertados y luego montaron en cólera. Como los 5 ancianos del gobierno mundial, nunca habían sufrido semejante insulto. Loewe no había cambiado en absoluto. Ni siquiera era miembro del clan D, pero se atrevió a ser tan desenfrenado, ignorándolos por completo. Arréstenlo, hay que arrestarlo. Así es, este tipo de persona debe ser ejecutada. Que los caballeros de Dios actúen. Deben llevar a este hombre a la tierra santa de Medigeo. Después de una discusión, los 5 ancianos, unidos en su odio hacia el enemigo, decidieron enviar a los caballeros de Dios para capturar al traidor Lobby. Cuando el comandante supremo de los Caballeros de Dios escuchó esto, reflexionó por un momento y luego convocó a su hijo, Figarando Shamrock. Este tipo es el gemelo de Shanks. Los dos parecen casi idénticos. Padre, ¿me estabas buscando? Greene asintió y le contó a su hijo sobre la situación de Rowe.
Shamrock escuchó en silencio la historia de su padre, con una sonrisa en el rostro. Suena interesante. ¿Acaso mi padre está insinuando que debería ir a traer a esta persona de vuelta? Gusenberde asintió. Shamrock respondió sin dudarlo. Aceptaré esta misión, pero necesito llevar a alguien conmigo. Bueno, ¿a quién planeas traer? Shamrock dijo. Palacio Militar Mamaya. El Santo Verde estuvo de acuerdo. Ve y regresa rápido. Shamrock asintió y, después de encontrar a Junzi, llegó al pequeño jardín a través del pentagrama. En este punto, Rowe ya estaba planeando abandonar Little Garden, en parte porque agentes del gobierno mundial habían venido a buscarlo, lo que le pareció molesto. Por otro lado, es porque el pequeño jardín no es muy grande y ya ha explorado todo el jardín. Después de disfrutar del paisaje del pequeño jardín, llegó el momento de partir. En cuanto a los dos gigantes en el pequeño jardín, Rowe no los molestó. La razón principal fue que Loewi no tenía ningún interés en estos dos gigantes con problemas mentales. No eran usuarios de frutas del diablo ni monstruos ridículamente fuertes. Así que Loewi realmente no estaba interesado. Fue entonces cuando decidí abandonar el pequeño jardín. Pero no esperaba que la gente del gobierno mundial llegara tan rápido. Estaba a punto de irse cuando ambos aparecieron. Nico Robin se sorprendió al ver a dos personas aparecer de repente, porque uno de ellos se parecía exactamente a Shanks, uno de los 4 emperadores. ¡Cielos! ¿Ha venido alguno de los 4 emperadores a llamar a nuestra puerta? Aunque Nico Robin estaba un poco desconcertado, todavía le recordaba a Lobby. Jefe, es muy probable que esta persona sea Shanks de los Piratas del Pelirrojo, uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo. Te equivocas, corrigió Lobby. Este tipo no es Shanks, sino su hermano gemelo, Shamrock, el capitán de los Caballeros de Dios. Como miembro de los Caballeros de Dios, Junzi es arrogante y frío, prioriza las misiones por sobre todo lo demás y busca una ejecución eficiente. Esto es bastante inusual. Su intuición le decía que esa persona probablemente era un pez gordo. También vale la pena mencionar que esta mujer tiene mal carácter y es propensa a enfurecerse y perder el control cuando la desprecian. Por supuesto, su arrogancia no anulaba completamente la jerarquía. Cuando se enfrentaba a su superior, Shamrock, adoptaba una actitud humilde y respetuosa. Es realmente extraño que este tipo rechazara la oportunidad de convertirse en una persona superior. Esta vez, Nico Robin entendió. Por otro lado, Nico Robin estaba completamente desconcertada cuando escuchó que las dos personas frente a ella eran miembros de los Caballeros de Dios, porque no tenía absolutamente ninguna idea de lo que eran los Caballeros de Dios. Pero nadie esperaba que sucediera tan rápido. En tan solo unos días, el gobierno mundial ya había enviado su carta de triunfo para lidiar con Lobe. Por lo tanto, no es sorprendente en absoluto que Junko atacara de repente y matara sin piedad a Nico Robin. Por un momento, Nico Robin sintió una punzada de lástima por las dos personas que estaban frente a ella. Sin contar los piratas en alta mar. Vete al infierno. Cero y solicitando flores y cero. A los ojos de Junzi, ¿qué clase de estatus o posición tienes para compadecerte de mí? No eres digno en absoluto. Pensando en esto, Nico Robin casi se echó a reír. Al ver esto, Luo Wei explicó en voz baja. Los caballeros de Dios son todos caballeros compuestos por dragones celestiales. Son una de las cartas de triunfo del gobierno mundial y tienen el derecho de juzgar a los dragones celestiales. Junzi no es una persona de buen carácter. Como noble mundial, se considera un dios, considera a los humanos una raza inferior y la vida humana es como hormigas, sin perdonar ni siquiera a los niños. Un gigante fue atacado por ella simplemente por ignorar su pregunta, y el comportamiento ligeramente irrespetuoso de Loki hacia su lado la llevó a sugerir que lo ejecutaran. Parece que el derrocamiento del gobierno mundial está a la vuelta de la esquina. Si podemos averiguar la identidad de esta persona, habremos hecho una gran contribución. ¿Quién eres exactamente? Al sentir la compasión en los ojos de Nico Robin, Junko de los Caballeros de Dios se enfureció por completo. Pero la persona frente a él inmediatamente reveló su identidad e incluso supo que era miembro de los Caballeros de Dios. Aún más inesperado, los dragones celestiales enviarían una carta de triunfo para lidiar con Lobby. Sin duda, estos dos tipos fueron la mecha que encendió la caída del gobierno mundial. Aunque sabía que, dada la naturaleza del gobierno mundial, eventualmente chocarían con Loewi.
Para decirlo sin rodeos, Junzi es una mujer que intimida a sus inferiores y adula a sus superiores. Muy pocas personas saben que Shanks es su hermano menor, e incluso entre los dragones celestiales, muchos lo desconocen por completo. Ella nunca esperó que entre esos podridos y apestosos dragones celestiales, hubiera una persona tan astuta. Ahora, Nico Robin mostró una mirada de lástima hacia Junzi, una escena que inmediatamente enfureció a Junzi. Porque no entendía por qué Loki la rechazaba. Su arrogancia era particularmente evidente en su trato con Loki. Debido a que Loki se negó resueltamente a unirse a los Caballeros de Dios, ella mostró una tendencia violenta mezclada con frustración y confusión. Shamrock ya estaba interesado en Rowe, y ahora estaba aún más interesado. Los dos no bajaron la voz deliberadamente, por lo que tanto Shamrock como Junzi pudieron escucharlos claramente. De hecho, no solo Junko, sino incluso Shamrock casi perdió el control y atacó a Nico Robin cuando notó la compasión en sus ojos. Porque la emoción de la piedad es la compasión y la simpatía. En opinión de Shamrock, se trataba de una ayuda de los superiores a los inferiores. Nico Robin no es precisamente digno de compasión por los miembros de la Orden de Dios. Es absolutamente irrespetuoso. Si Junzi no hubiera intervenido de repente, ya habría sacado su espada y ejecutado a Nico Robin. Ahora, Shamrock tiene la mira puesta en Rowe, con una intensa intención asesina casi indisimulada. Si Rowe intenta apoyar a Nico Robin, no dudará en atacar la Dimensión Cero. Pero para sorpresa de Shamrock, Rowe no hizo ningún movimiento. En cambio, permitieron que Junzi atacara a Nico Robin. Olfatear, oler. Rayas en forma de flecha se dispararon hacia Nico Robin, intentando perforar su cuerpo. Esta es la habilidad de la fruta del diablo de Junzi, la fruta flecha. Esta fruta puede producir rayas con extremos en forma de punta de flecha. Estas flechas tienen una característica desmontable y levitante, lo que permite el control remoto y posibilita diversos métodos de ataque en combate. Además de utilizar la propia flecha para perforar, también puede causar asfixia envolviéndose alrededor del cuello o sujetando las extremidades del oponente. Destaca especialmente su capacidad para cambiar de piedra. Junzi puede construir guardamanos y botas gigantes enrollando cinturones de flechas, mejorando así enormemente el poder de ataque de sus extremidades. También pueden caminar sobre los cinturones de flechas, e incluso ensamblar estos cinturones de flechas en objetos voladores con forma de pájaro para volar. Además, puede preorganizar sus flechas en una trayectoria de ataque, y los ataques lanzados a lo largo de esta trayectoria obtendrán un doble aumento en velocidad y poder destructivo debido a la superposición de energía cinética. Por supuesto, no hay frutas perfectas en este mundo. Esta fruta también tiene debilidades. Esta ventaja táctica de la predicción del ataque también permite al oponente anticipar el ataque debido a la obvia indicación de la trayectoria. Sin embargo, esta deficiencia no es insuperable. De hecho, entre las frutas del diablo de tipo paramecía, hay una que combina perfectamente con la fruta flecha de Junko. Fruta objetivo. Una vez que un oponente es el objetivo, los objetos lanzados por el usuario de la habilidad lo rastrearán automáticamente hasta los confines de la Tierra. El seguimiento solo se detendrá si el avión es derribado en ruta o bloqueado por un obstáculo. El número de objetivos que se pueden recordar al mismo tiempo es el mismo que el número de palmas. Si Junko comiera ambas frutas al mismo tiempo, su poder se volvería aún más aterrador. Desafortunadamente, este mundo solo permite una fruta del diablo por persona. Aparte de Barba Negra, un monstruo, nadie en los últimos 800 años ha podido comer dos frutas del diablo. Por lo tanto, las deficiencias de Junzi están destinadas a ser difíciles de superar. En el momento en que la diadema con forma de flecha se precipitó hacia Nico Robin desapareció de su lugar y Zoukon apareció detrás de ella. Mientras seguía a Lowey en sus viajes, Nico Robin no solo obtuvo la fruta de la resurrección, sino que también aprendió varios tipos de magia. Ese fue un hechizo de teletransportación. La diadema con punta de flecha no dio en el blanco. Nico Robin ya había desatado los poderes de su fruta del diablo. 8 brazos crecieron de la espalda de Junzi y agarraron sus manos y pies. 2 de sus brazos agarraron el cuello de Junzi, intentando romperlo. Pero el cuello de Junzi era duro como una roca, y Nico Robin no podía romperlo por mucho que lo intentara. La diadema de Junko atravesó el brazo creado por la fruta Flor con un movimiento limpio y decisivo, y se disparó hacia Nico Robin.
Nico Robin usó nuevamente magia de teletransportación para evadir el ataque. Al mismo tiempo, levantó la mano y lanzó un rayo de luz, que golpeó a Junzi. Junzi inmediatamente sintió que su velocidad disminuía, como una escena en cámara lenta en una película. Desperdicio. Habiendo presenciado el miserable estado de Junzi, Shamrock naturalmente no caería en la trampa. Con un movimiento rápido, esquivó la magia de ralentización de Sawa. Shamrock le lanzó a Junzi una mirada fría y penetrante. No esperaba que este tipo casi muriera a manos de Nico Robin. Los caballeros de Dios estaban empeorando cada vez más. Eso es imposible. Wash. Se volvieron aún más vigilantes, vigilando de cerca a Rowe y Nico Robin. Ni siquiera un aura dominante puede contrarrestar este estado negativo. Cortes invisibles y sin sombras se extendieron desde todas direcciones, atacando a Shamrock y Junzi. Shamrock giró su muñeca y desató un corte circular volador, destruyendo todos los cortes circundantes. Después de algunas rondas de pelea, Shamrock se dio cuenta de que Nico Robin solo usaba los mismos movimientos una y otra vez. Magia cortante. Junko sintió el peligro e instintivamente utilizó el haki de armamento para defenderse. En ese momento, Shamrock, que estaba apuntando a Rowe, hizo su movimiento, desatando un corte volador que golpeó la espada invisible. Al ver el corte invisible a punto de golpear su cabeza, Junzi instintivamente cerró los ojos. Luz que puede ralentizar a las personas, cortes invisibles y movimientos impredecibles. Estas habilidades corresponden a la fruta lenta, la fruta corte y la fruta teletransportación, respectivamente. Aunque lo regañaron, Junzi todavía le recordó cuidadosamente a su superior. Nico Robin sonrió levemente y salió nuevamente al extranjero. Pero ahora, por mucho que lo intente Junzi, no puede liberarse de este estado de letargo. Aunque Shamrock era arrogante, no era estúpido y vio claramente lo que le sucedería a Junzi. Por lo tanto, Junzi concluyó que este no era el poder de una fruta del diablo, de lo contrario no estaría en tan lamentable estado. Dos fuerzas completamente diferentes chocaron, produciendo un rugido tremendo. Luego, se fijó en Nico Robin y la atacó con su espada. Por favor, ten cuidado y Shamrock y Santo y este no es y el poder de una y fruta y del diablo y... Si bien el poder de las frutas del diablo es realmente aterrador, el haki puede atravesar su poder. Nico Robin sonrió elegantemente, completamente despreocupada por la intención asesina de Junzi. Incluso si no pueden ganar, pueden escapar con facilidad, ya que los 4 emperadores no tienen magia de teletransportación. En el pasado, si se hubiera topado con los caballeros de Dios, probablemente habría huido en un estado lamentable, pero ahora las cosas son diferentes. Tras aprender varios tipos de magia, se ha transformado por completo. Incluso cuando se enfrentó a los 4 emperadores, Ji se atrevió a hacer un movimiento. Una violenta onda expansiva se extendió como un tsunami, haciendo que el cabello de Junzi volara salvajemente. Hechizo lento. Junzi parecía avergonzado, pero su mirada hacia Nico Robin estaba llena de una frenética intención de matar. Pero Shamrock no creía que Nico Robin hubiera comido 3 frutas del diablo. Al ver esto, Nico Robin agitó su mano casualmente y se formó un corte invisible que golpeó instantáneamente a Junzi. Nico Robin usó magia de teletransportación nuevamente para evadir el ataque de Shamrock y lanzó un hechizo lento. Desafortunadamente, ya había sido afectada por un hechizo de ralentización, e incluso la aplicación del haki de armamento se había vuelto lenta. Junzi tiene razón. Lo más probable es que Nico Robin no esté usando el poder de una fruta del diablo, sino un poder completamente nuevo que le permite tener múltiples habilidades. Esto hizo que Shamrock sintiera envidia e incluso codicia. Si obtuviera este poder, ciertamente podría avanzar más en el gobierno mundial. No es imposible que incluso pueda reemplazar a los 5 ancianos. En ese momento, solo seré superado por el emperador y por encima de todos los demás. Pensando en esto, su deseo por Nico Robin se volvió cada vez más intenso, sus ojos se volvieron codiciosos y sus ataques se volvieron cada vez más agresivos, como si no fuera a rendirse hasta capturar a Nico Robin. Además, a través de la batalla de ahora, Shamrock también se dio cuenta de que, aunque las habilidades de Nico Robin eran extrañas, su fuerza bruta no era rival para la de él, y no se atrevió a entablar una pelea frontal con él. El hecho de que recurra constantemente a trucos demuestra que no es muy capaz. Junzi simplemente se descuidó y cayó en la trampa de Nico Robin.
Si Junzi hubiera estado preparada, las habilidades de Nico Robin habrían hecho que derrotarlo fuera una quimera. Derrotarse a uno mismo es aún más imposible. La mente de Shamrock corrió, analizando los pros y los contras, y sus acciones se volvieron cada vez más agresivas. Nico Robin rápidamente se encontró en desventaja y tuvo que pedirle ayuda a Rowe. Jefe, si no hace un movimiento pronto, realmente me atraparán. Shamrock sintió un escalofrío y deliberadamente desvió parte de su atención hacia Rowe. Pero no es muy útil. Con solo un movimiento de su dedo, Lowe cortó el brazo de Shamrock que sostenía el cuchillo. Trébol. Antes de que pudiera reaccionar, su otro brazo también fue cortado por un corte invisible. Inmediatamente después le cortaron ambas piernas. En un abrir y cerrar de ojos, el otrora arrogante Shamrock fue reducido a un muñón humano por Rowe, sufriendo un destino extremadamente miserable. Junzi quedó atónito ante lo que vio. Era Shamrock, el comandante de los Caballeros de Dios, quien había sido destrozado sin oponer resistencia. Esto es una barbaridad. ¿Quién demonios es este tipo? Junzi temblaba, como si hubiera caído en una cueva de hielo. Tenía las manos y los pies helados, y todo su cuerpo estaba débil. Tú y Shamrock, quien había quedado reducido a un muñón humano, no murió inmediatamente, porque ya había recibido la bendición de Lorim, la mente maestra detrás del gobierno mundial, y poseía un cuerpo inmortal. Incluso si lo cortan hasta convertirlo en un palo humano, puede recuperarse rápidamente. Pero Rowe no le dio esa oportunidad. Con un movimiento rápido, el alma de Shamrock salió volando de su cuerpo y aterrizó en la mano de Rowe. La inmortalidad es ciertamente impresionante, pero la inmortalidad física no significa que el alma sea inmortal. Lowe tenía muchas formas de matar a Shamrock. Destrozarle el alma era una de ellas, y también la más simple. Después de capturar el alma de Shamrock, Rowe la hizo pedazos decisivamente, matando por completo al líder de los Caballeros de Dios. Esta vez, Junzi estaba completamente aterrorizado. Desde que obtuvo la inmortalidad, nunca había sentido tanto miedo de nadie. Loewe fue el primero. La muerte de Shamrock le produjo un shock enorme, increíble y casi inimaginable. Cuando la mirada de Loewe cayó sobre Junzi, el cuerpo de Junzi tembló incontrolablemente. Entonces Loewe chasqueó los dedos y Junzi desapareció en el aire. Al ver esto, Nico Robin no pudo evitar preguntar: ¿A dónde la enviaste, jefe? Loewe levantó la mano y señaló la parte superior de su cabeza. Nico Robin miró hacia arriba, pero el cielo estaba despejado y sin nubes, sin nada a la vista. Tampoco vio a Junzi. Espera, no hay nada en absoluto. En realidad, hay otro sol colgado en lo alto del cielo, liberando luz y calor sin fin. Podría ser. De repente, Nico Robin pensó en algo y miró a Rowe con considerable asombro. De hecho, tenía toda la razón. Loewe efectivamente teletransportó a Junzi al sol, y resultó que la inmortalidad del señor Im era completamente insignificante comparada con el sol. En el momento en que Junzi llegó al sol, se derritió, sin dejar ni una sola célula atrás. ¿Qué inmortalidad? No es más que un pedo frente al sol. ¿Hacia dónde vamos ahora? Nico Robin preguntó con curiosidad. Rowe dijo: Vamos a Tierra Santa, Mer y Geoise. Mató a miembros de los Caballeros de Dios. Dada la naturaleza del gobierno mundial y los dragones celestiales, jamás lo dejarían ir y sin duda lo atacarían de nuevo. Aunque a los ojos de Loewe estas personas no eran diferentes de las hormigas, seguían siendo molestas. Ya que es así, ¿por qué no tomar la iniciativa y acabar con estas hormigas primero? Una vez que todos los dragones celestiales estén muertos, no mucha gente se molestará en causarnos problemas. Nico Robin sonrió levemente. Este era el día que había estado esperando. No hay problema, jefe. Estaré contigo en las buenas y en las malas. Loewe chasqueó los dedos y condujo a Nico Robin a la Tierra Santa de Mer y Geoise. Bajo esta ciudad aparentemente limpia, próspera y sagrada yacen innumerables esqueletos. Su prosperidad se basa en incontables vidas, y ni siquiera su aparente limpieza puede ocultar la suciedad que alberga. Loewe podía oír claramente los lamentos de la ciudad, los gemidos de innumerables almas muertas y esclavos. Él sabía de antemano que la Tierra Santa de María Geoise era impura, pero nunca imaginó que lo fuera. En ese caso, que esta ciudad prenda fuego al mundo. Con un movimiento de su mano, Rowe desató una oleada de poder que se extendió por toda la Tierra Santa de Mer y Geoise.
Resucitad, almas que lloran de 210, id y desahogad vuestra ira. Mientras Luo Wei hablaba, la tierra tembló y se agrietó, el magma hirviendo brotó de las fisuras y, una tras otra, las almas de los muertos salieron arrastrándose de las grietas. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de miles de esqueletos en llamas regresaron al mundo humano desde el infierno. Todos ellos eran esclavos que murieron en la tierra santa de María Geoise. Con la ayuda de Loewi, finalmente pudieron desahogar su ira y descargar todo su sufrimiento sobre el pueblo altivo y poderoso. El cambio repentino en la Tierra Santa naturalmente sorprendió a los soldados que estaban estacionados allí, así como a los agentes del CP que protegían a los dragones celestiales. Llegaron al lugar inmediatamente y se quedaron atónitos al ver a los fantasmas saliendo de la grieta. Porque hay demasiados, simplemente hay demasiados. Nadie sabe cuántas almas han muerto en la Tierra Santa de María Geoise durante los últimos 800 años. Incluso Luo Weijie no está muy seguro. Lo único que se sabe es que por debajo de la grieta que él abrió, innumerables almas quisieron salir, desahogando su ira y su resentimiento, ardiendo en llamas y reduciendo a cenizas la Tierra Santa de María Geoise. Estas almas, al regresar a la Tierra Santa, consideraron enemigos a todos los que se interpusieron en su camino y lanzaron un ataque sin importarles nada más. Los agentes del CP son realmente muy fuertes. Ni siquiera los agentes del CP más hábiles podrían matar tantos esqueletos no muertos. Estas figuras esqueléticas estaban originalmente muertas y, con la ayuda de Rowe, regresaron al mundo humano desde el infierno. El infierno les dio una fuente inagotable de poder. Incluso si explota y se hace añicos, se puede restaurar en poco tiempo. En pocas palabras, cada una de estas almas posee una poderosa inmortalidad, de ninguna manera inferior a la de los dragones celestiales de los caballeros de Dios. Por supuesto, en comparación con los poderosos caballeros de Dios, los no muertos son débiles y no muy diferentes de la gente normal. Pero hay demasiados. No importa cuán hábiles sean los agentes del CP, aún así morirán cuando se enfrenten a un derrumbe de una montaña y a un tsunami de almas muertas. Cuando sus cuerpos son cubiertos por innumerables almas errantes, y sus ropas y carnes son quemadas por los espíritus ardientes, su destino final solo puede ser caer en el infierno. Auge. En ese momento, acompañado de un tremendo rugido, hizo su aparición el exalmirante de flota, ahora comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Gobierno Mundial. Estructura de acero hueca. Por su apariencia, era un anciano muy fuerte con un pecho ancho, piel bronceada y cabello y barba blancos con la forma del carácter Uxiaku montaña. Tenía una cicatriz cosida debajo del ojo izquierdo, vestía una camisa negra sin mangas decorada con medallas que revelaban los músculos de su brazo, brazaletes verde oscuro, una bufanda amarillo pálido alrededor del cuello y un abrigo blanco y gris oscuro. Este tipo ejerce un poder inmenso, supervisando la Armada, los agentes del CP, los 7 señores de la Guerra del Mar, la unidad científica de la Armada, la Fuerza Gigantes de la Armada, SWORD, SSG, la Oficina de Investigación de Delitos de la Armada, el Departamento de Fotografía de la Armada, el Cuerpo de Marines, el equipo de aplicación de la ley de Enies Lobby, el Jurado de Culpabilidad de Enies Lobby, la Guardia Gigante de Enies Lobby, los guardias de la prisión de Impel Down, los pacifistas, la policía y todas las demás fuerzas del gobierno mundial. Esto incluye, pero es mucho más que, todas las agencias subordinadas del cuartel general de la Armada, que constituyen todo el ejército del gobierno mundial. Es diferente a esos parásitos que no hacen nada más que comer. No solo ocupan altos cargos, sino que también poseen habilidades acordes con sus cargos. Con un solo golpe, se escuchó un rugido tremendo y una poderosa onda expansiva se extendió como un tsunami, destruyendo todos los esqueletos de fuego que los rodeaban. Un cálculo aproximado sugiere que al menos 1000, o incluso más, almas fueron suprimidas por este golpe. Pero a medida que pasaba el tiempo, las almas, con el apoyo del infierno, se recuperaron rápidamente. Al ver esto, Stelboneski frunció el ceño. No es fácil tratar con ellos. Con tal inmortalidad, los muertos no pueden ser asesinados en absoluto. Los vivos solo serán consumidos por ellos y eventualmente arrastrados al infierno para convertirse en parte de él. Para hacer frente a este grupo, hay que eliminar a la persona que los convocó. La mirada de Stelbonekong se fijó instantáneamente en Luo Wei. De repente, saltó, describiendo un elegante arco con su cuerpo, y aterrizó con un golpe sordo frente a Rowe.
En el instante en que aterrizó, una onda expansiva invisible arrasó con todos los esqueletos en llamas que lo rodeaban. ¿Fuiste tú quien convocó a estos esqueletos y perturbó el lugar sagrado? Stelbonecon preguntó, sus ojos llenos de intenciones asesinas. Luo Wei asintió y dijo: Hola y adiós. Apenas terminó de hablar cuando Stelboneski desapareció de su vista. ¿Y qué si es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Gobierno Mundial? Sigue siendo una hormiga frente a Loewon. Al ver esto, Nico Robin miró al sol. Sospechaba firmemente que Rowe había arrojado a este conde hueso de acero al sol, igual que Junzi. Si Loewi supiera lo que piensa Nico Robin, seguramente diría: adivinaste bien. Stelbonecon fue lanzado al sol por Luo Wei. Su cuerpo se vaporizó en un instante y desapareció por completo sin dejar rastro. La derrota de Stelboneski provocó que la situación se deteriorara aún más, con más y más fantasmas apareciendo en la Tierra Santa de Mer y Geoise para comenzar su venganza, y toda la Tierra Santa se incendió. Innumerables dragones celestiales gimieron, y las almas que aprovecharon la oportunidad fueron destrozadas. Incluso los huesos fueron roídos por completo. Esta fiesta de venganza está llegando poco a poco a su clímax. Pero en ese momento, los 5 ancianos descendieron. 5 bestias fantasmales ardían con llamas negras rodeando a Luo Wei, sus ojos estaban llenos de nada más que rabia. Ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado demasiado tiempo desde que alguien se atrevió a actuar imprudentemente en la Tierra Santa de Mer y Geoise. Incluso aquel pescador solo encendió un fuego y se llevó algunos esclavos con él. Pero ahora esta persona ha invocado innumerables fantasmas, intentando destruir toda la Tierra Santa de Mer y Geoise. Su crimen es imperdonable y merece ser destrozado. Ha sido demasiado lejos. Satanás le rugió a Lobby, su voz como un trueno, resonando en todas direcciones, pero antes de que pudiera terminar de hablar, desapareció en el aire. Los otros 5 ancianos quedaron estupefactos al ver esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué desapareció repentinamente la orden satánica? ¿Qué le hiciste a San Satán? Preguntó otro de los 5 ancianos, San Nasuro, empuñando su katana. Luo Wei dijo con calma: lo acabo de enviar al sol. Apenas terminó de hablar cuando San Nasoulan desapareció, siguiendo los pasos de San Satanás. Los 3 ancianos restantes dieron un paso atrás, principalmente porque el poder de Lo Wei era demasiado extraño. Podía enviar gente al sol sin previo aviso. Los 5 ancianos no estaban seguros de si era cierto o falso, pero percibían claramente que habían perdido contacto con San Satán y San Nasoulan. Por mucho que los llamaran, ninguno respondía. Era como si realmente estuviera muerto. Esto es indignante. Son los 5 ancianos que se encuentran en la cima de este mundo en términos de poder, estatus y fuerza. ¿Cómo pudieron morir tan rápidamente, como una hormiga pisoteada? El marcado contraste hizo palidecer a los 3 restantes de los 5 ancianos, pero no se atrevieron a dar un paso adelante, por miedo a que Rowe los arrojara al sol. ¿Quién eres? ¿Acaso fuiste elegido por la Frutanica? ¿Frutanica? Luo Wei se rió entre dientes, a costa de Zhao. La Frutanica no es nada. Soy un dios, una deidad genuina. Ustedes, los dragones celestiales, afirman ser descendientes del Creador, ¿cómo se atreven? Luo Wei resopló fríamente, levantó la mano y agarró las almas de los 5 ancianos, que abandonaron sus cuerpos y cayeron en su mano. El fuego del infierno ardió en la palma de Luo Wei, quemando gradualmente a los 3 ancianos hasta convertirlos en cenizas. A partir de ese momento, los 5 ancianos fueron destruidos. Para sorpresa de Lobby, los caballeros de Dios nunca aparecieron. La Tierra Santa de Mer y Geoise se llenó de gritos de guerra y matanza, e innumerables dragones celestiales quedaron reducidos a cenizas. Pero los caballeros de Dios no aparecieron. Luo Wei estaba completamente desconcertado por lo que estaba pasando. Sin embargo, Luo Wei se dio por vencido rápidamente. Como no iban a venir, iría él mismo. De todos modos, todavía hay un señor con el que estoy esperando tratar. Después de derrotar a los 5 ancianos, Loeu guió a Nico Robin hacia la parte más profunda de la Tierra Santa, Mer y Geoise. Ciudad Pangu, entre las flores. Esta es la guarida del señor Im, el verdadero gobernante del gobierno mundial. Cuando Loe llegó, un grupo de dragones celestiales completamente armados lo había estado esperando durante algún tiempo.
Este grupo de personas no eran otros que los caballeros de Dios, que nunca habían aparecido antes. No es de extrañar que estos tipos no estuvieran apagando incendios. Estaban escondidos aquí protegiendo a la anciana. Esto es comprensible, después de todo, los caballeros de Dios tienen derecho a juzgar a los dragones celestiales. A sus ojos, incluso los dragones celestiales no son nada. El único verdaderamente digno de su protección es el llamado Señor Im. Al ver a Ludo Wei irrumpir, Gringu, el comandante supremo de los caballeros de Dios y padre de Shamrock, dijo fríamente: «Detente. Este no es lugar para alguien como tú». Ludo Wei rió. Incluso en ese momento, seguía fingiendo arrogancia. Parecía que la arrogancia de los dragones celestiales estaba arraigada en sus huesos. «Arrodíllate». Tan pronto como Ludo Wei habló, sus palabras se convirtieron en ley, y el Santo Verde se arrodilló en el suelo con un ruido sordo. Otros miembros de los Caballeros de Dios. Santo Verde. 717 miró a Ludo Wei con incredulidad, sin entender por qué la otra parte solo había dicho una oración y luego huyó. ¿Tus rodillas realmente están tan débiles? ¿Qué le hiciste al comandante, maldito? Otro miembro de los Caballeros de Dios estaba furioso y lo interrogó. Deberías arrodillarte también. Luo Wei habló y la otra parte se arrodilló con un ruido sordo. Tian lo hizo con mucha decisión. Los demás caballeros quedaron atónitos. Uno de los más astutos, para imitar a Lobby y seguir hablando, se abalanzó sobre él al instante. Intentaron matar a Lobby antes de que pudiera hablar. Arrodíllate. Sin embargo, no importaba lo rápido que fuera, no podía seguir el ritmo de la velocidad con la que hablaba Luo Wei, y se arrodilló frente a Luo Wei con un ruido sordo. Inclinarse. Mientras Luo Wei continuaba hablando, el miembro de la Orden de Caballeros hizo una reverencia pesada ante Luo Wei con un ruido sordo, causando que el suelo se agrietara. Luo Wei le dio una patada en la cabeza y dijo lentamente: «Esta es la élite de los dragones celestiales, estos son los caballeros de Dios. En mi opinión, no son nada especiales». Con un ligero esfuerzo, Luo Wei le pisó la cabeza y la aplastó. Peor que un perro. Los miembros de los Caballeros de Dios estaban todos furiosos, pero antes de que pudieran atacar, Luo Wei dijo: «Arrodíllense todos ustedes». Entonces todos los presentes se arrodillaron en el suelo. Por más que lucharon, fue en vano. El poder de Lobby era simplemente demasiado grande. Él fácilmente suprimió esta llamada Orden de los Dioses. Entonces, Lobby empujó la puerta, entró en el salón de flores y se encontró con el llamado Señor Im. En la historia original, este Lorim es muy misterioso y también es un usuario de habilidades de tipo Zoan mítico. Parece similar a las descripciones comunes del demonio Satanás. Pero nadie está completamente seguro de si se trata de una fruta Zoan, una fruta humano-humano, un tipo Zoan mítico o una forma demonio. Después de todo, la trama original no explicaba esto explícitamente, al menos no antes del viaje en el tiempo de Luo Wei. Sin embargo, a Lobby eso ya no le importa. Ni siquiera le teme a los demonios de verdad, así que ¿por qué le temería a un consumidor de fruta del diablo en forma demoníaca? ¿No es broma? Después de que Lobby entró en la habitación de las flores, Im no lo atacó de inmediato. Posee habilidades telepáticas y puede comunicarse con los 5 ancianos. Lorim sabe perfectamente cómo murieron los 5 ancianos. Por lo tanto, ella comprendió la fuerza de Luo Wei mejor que nadie. Un solo ataque podría perfectamente costarles la vida. Por lo tanto, Im tuvo que abandonar su idea de matar a Lobby y dijo lentamente: «Ya sé por qué viniste. Si estás dispuesto, puedo compartir este mundo contigo». Luo Wei estaba un poco sorprendido. La idea de dividir el mundo equitativamente desde el principio sugería que los instintos de supervivencia de este tipo eran bastante débiles. Después de que las habilidades de Im fueron selladas, su inmortalidad perdió su efecto. Estas armas son bastante poderosas. Todos los dragones celestiales están muertos. Loe utilizó esta habilidad para matar a muchas personas con facilidad. En lugar de decir que estaban protegiendo a Im, se estaban protegiendo a sí mismos. Además, su muerte fue extremadamente apresurada e impropia de su estatus. Pero la llegada de Rowe les demostró que esa idea era demasiado ingenua. La inmortalidad perdió su efecto, e Im, que había caído al fondo, ya no pudo sobrevivir.
Así, el cerebro detrás de escena que había vivido durante cientos de años y gobernado el gobierno mundial finalmente estaba muerto. No hay nada de qué sorprenderse. Todo el liderazgo del gobierno mundial fue aniquilado, sin un solo sobreviviente. Cuando Newskin Morgan difundió este informe al mundo, el océano no se desbordó. Al contrario, se sumió en un silencio sepulcral. Después de arder durante 3 días y 3 noches, la Tierra Santa de María Geoy se quedó reducida a ruinas. Porque nadie podía creer lo que estaba viendo. Esto es, una broma, ¿verdad? Sin embargo, Im también tiene su propia carta de triunfo. Su inmortalidad puede aplicarse no solo a otras personas, sino también a él mismo. Ahora es el turno de Im. Sin embargo, antes de que Im pudiera siquiera invocar su arma, la cabeza de Im se cayó de su cuello. Im invocó un libro con una estrella de 5 puntas en la portada. Esta era su habilidad. A través de este libro mágico, podía invocar una daga y una onda gigante. Podía manifestar una sustancia oscura que se transformaba rápidamente en diversas armas. Cuando Lobby salió del jardín de flores, todos los caballeros de Dios arrodillados en el suelo estaban muertos. Luo Wei negó con la cabeza y rechazó rotundamente al señor Im. Sin embargo, como eres tan sensato, puedo darte la oportunidad de arrodillarte y convertirte en mi perro, y puedo perdonarte la vida. Al menos eso es lo que piensan. No es necesario, no me importa. El rostro de Im se volvió frío. Después de todo, él era el cerebro detrás del gobierno mundial que había gobernado durante 800 años. ¿Cómo era posible que se convirtiera en el perro de alguien más? Ingrato. Al ver esto, Lobby apareció de la nada frente a Im y levantó la mano para sellar la habilidad de la fruta del diablo de Im. Rowe miró con indiferencia al muerto Im, se dio la vuelta y se fue. Matar a Im era para él tan fácil como pisar una hormiga. Mientras Im no muera, ellos no morirán. Aunque la cabeza de Im se cayó de su cuello, no murió. Incluso la inmortalidad más asombrosa no es nada comparada con el brillo del sol. Su mirada era como un cuchillo. Igual que los perros callejeros en la carretera. Parecían estar ligados a Im. Si Im muriera, este grupo no sobreviviría. Ninguno sobrevivió. Esto es un completo insulto para ella. No es de extrañar que la Tierra Santa de Mer y Geoy se estuviera sumida en tal caos, y que los dragones celestiales sufrieran grandes pérdidas, pero estos tipos no aparecieron. Así que eso fue lo que pasó. La noticia del incendio de la Santa Tierra María Geoy se extendió por todos los rincones del mar. La mayoría de la gente no lo podía creer y pensaba que era una broma. Incluso si esta noticia vino del rey de las noticias, Morgans, e incluso si Morgans nunca ha publicado ninguna noticia falsa. Pero nadie se atrevió a creerlo. Porque este asunto es demasiado increíble. Esa es la fortaleza del gobierno mundial, esa es la Tierra Santa Mer y Geoise, ahí es donde viven los dragones celestiales. Ahora me dices que este lugar ha sido violado, quemado hasta las cenizas y que todos los dragones celestiales están muertos. ¿Cómo es eso posible? Por supuesto, no todos eran escépticos. Al menos la Marina lo creyó de todo corazón. Porque habían brindado ayuda cuando Tierra Santa ardía, enviando muchos guerreros hábiles a Mer y Geoise para rescatarla. Los almirantes Aokiji y Akainu estuvieron allí, así como un gran número de vicealmirantes. Incluso el almirante de flota Sengoku fue. Pero no sirvió de nada. No pudieron encontrar ni uno solo, porque había demasiados esqueletos en llamas, cubriendo el cielo y densamente apiñados, como si hubieran aparecido todos los esqueletos del mundo. Ni siquiera un almirante naval podría resistir los implacables ataques de estos esqueletos. Aokiji una vez desató la edad de hielo, con la intención de sellar el esqueleto en agua. Sin embargo, el mundo glacial, capaz de congelar el océano, solo congeló el esqueleto por unos segundos. Las llamas que ardían en él derritieron fácilmente el ataque de Aokiji. Akainu también lo probó, y la fruta magma realmente puede derretir un cráneo en llamas. Pero unos segundos después, el esqueleto derretido volvió a la vida. Su inmortalidad asombró a todos. Al ver esto, el mariscal de los estados combatientes se transformó inmediatamente en un Buda dorado, abofeteó a todos los esqueletos que lo rodeaban, agarró a algunos dragones celestiales sobrevivientes y huyó. No tenía intención de luchar contra los esqueletos. Quería salvar a la gente.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir corriendo de la Tierra Santa de Mer y Geoise, un rayo de luz descendió del cielo, atravesando el cuerpo de Sengoku y hiriéndolo gravemente. El afortunado dragón celestial fue inmediatamente destrozado por los esqueletos que se precipitaban hacia él. Mientras tanto, las demás fuerzas navales pronto siguieron los pasos del almirante del período Sengoku. Cualquier marine que intente irse con los dragones celestiales es alcanzado por un rayo de luz del cielo y gravemente herido, quedando a un paso del éxito. Incluso los almirantes navales no son una excepción. Finalmente, fue el vicealmirante Tsuru quien descubrió esto y ordenó a toda la infantería de marina que abandonara a los dragones celestiales. Solo entonces escaparon de la Tierra Santa de Mer y Geois en un estado lamentable. Al final, solo pudieron observar impotentes cómo la Tierra Santa era completamente destruida y quemada hasta las cenizas por un sinfín de esqueletos. Todos los marineros supervivientes sabían que alguien debía estar detrás de esto. Pero nadie se atrevió a tomar represalias. Esta persona es simplemente demasiado poderosa. Podría destruir una Tierra Santa e incluso luchar contra el almirante de flota y el almirante de la armada. Es alguien a quien la armada no puede permitirse provocar. Si buscas venganza solo morirás más rápido. El enemigo es tan poderoso que inspira desesperación. Unos días después, Morgans publicó un informe según el cual la Tierra Santa había sido reducida a cenizas. Al ver que nadie creía en su noticia, Morgans hizo un viaje especial a Tierra Santa, tomó varias fotografías e incluso inició una transmisión en vivo para mostrar al mundo el trágico estado de Mer y Geoise. Un sinnúmero de personas estaban alborotadas. Al ver la abrumadora evidencia, la gente finalmente estuvo dispuesta a creer que el lugar sagrado efectivamente había sido destruido. Kaido, uno de los 4 emperadores, incluso hizo un viaje especial a Tierra Santa. Al ver las ruinas reducidas a cenizas, se quedó sin palabras y rompió a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no fuimos nosotros mismos quienes destruimos a los dragones celestiales y la Tierra Santa? ¿Cómo fue que estos dragones celestiales fueron aniquilados de repente? ¿Quién se hizo cargo de su trabajo? Kaido estaba completamente desconcertado. De hecho, no solo Kaido, sino mucha gente lo encontró increíble, incluso inconcebible. Sin embargo, tras aceptar esta realidad, lo primero que les vino a la mente fue: ¿quién exactamente destruyó el gobierno mundial? De repente, una tormenta de búsqueda del culpable se extendió por todo el océano, y muchas personas vieron la oportunidad de proclamar en voz alta que ellos eran los que habían destruido el gobierno mundial. Luego, fue asesinado por Kaido y los marines que vinieron a buscarlo. Después de varios intentos, nadie se atrevió a imitar a Luo Wei. Por supuesto, Loe sabía que alguien se hacía pasar por él, pero no le importó. Tras destruir el gobierno mundial, Loe continuó sus viajes. Primero fuimos al archipiélago Sabaody, y luego entramos a la isla Sirena a través de un proceso de recubrimiento, donde lo pasamos muy bien. Todo el proceso fue muy pacífico y nadie se atrevió a causar problemas. En cuanto a la princesa Sirena Shirahoshi, Loe nos molestó en contactarla. El impostor no es más que un Poseidón capaz de controlar a los reyes del mar. A Luo Wei ni siquiera le importa el verdadero Poseidón, así que ¿por qué le importaría uno falso? Después de pasar unos días en Mermaid Island, Loe se fue y se dirigió al Nuevo Mundo. La primera batalla fue en Dressrosa. Al principio quería experimentar el encanto de este país, pero en cuanto entré, escuché los lamentos de innumerables personas. Loe inmediatamente perdió el interés, mató decisivamente a Doflamingo y liberó el país. Él. Tan pronto como Doflamingo murió, Kaido vino a causarle problemas a Rowe. Entonces Luo Wei también planeó matarlo. Con un solo movimiento, Rowe decapitó a Kaido. Esta escena fue captada por un reportero de Dressrosa y enviada a Morgans, quien inmediatamente difundió esta gran noticia por todo el mundo. El gobierno mundial acaba de ser destruido y Kaido ha sido asesinado. Muchos exclaman que el orden mundial está a punto de experimentar un cambio drástico. En efecto, así fue. En cuanto Kaido murió, los piratas de las bestias acudieron a vengarlo. Con sus planes de viaje interrumpidos repetidamente por estos piratas, Rowe se enfureció y desató varios ataques poderosos. Ya fueran los piratas de las bestias, los piratas de Big Mom, los piratas pelirrojos, los piratas de Barba Blanca o incluso todas las tripulaciones piratas del Nuevo Mundo, todos fueron víctimas de la embestida de Rowe.
Después de varias rondas de ataques, los piratas del Nuevo Mundo fueron completamente aniquilados. No quedó ni uno. Ahora, el mundo entero se quedó en silencio. Habiendo presenciado todo esto, el periodista rápidamente transmitió la información a Morgans, quien inmediatamente informó la noticia. Fue solo entonces que la gente se dio cuenta de que la persona que destruyó el gobierno mundial muy probablemente era Loewi. Pero en este punto, Lobby había perdido el interés en continuar sus viajes y decididamente convocó a la dimensión de la luz, comenzando a devorar el mundo de One Piece. Quería tomar el control total del mundo. Cuando Lobby invocó la dimensión de la luz para devorar el mundo de One Piece, los otros clones también encontraron nuevos mundos uno tras otro. Por ejemplo, el séptimo clon encontró un mundo muy interesante. Re. Zero, comenzando una vida en otro mundo. Debido a que Ludwig no llegó inicialmente a un reino que no estuviera relacionado con los dragones, no sabía en qué tipo de mundo había ingresado y solo pudo preguntar sobre su totalidad a partir de varias fuentes. Sin embargo, antes de que pudiera descubrir qué clase de mundo era este, ocurrió un accidente. El mundo entero del planeta fue rebobinado repentinamente. Una fuerza poderosa parecía estar intentando alterar sus recuerdos, pero fue fácilmente bloqueada por Luo Wei. Aunque esta fuerza era poderosa, no fue suficiente para alterar los recuerdos de Luo Wei. Tras descubrir que el tiempo se había invertido, Luo Wei comprendió vagamente el significado de 993. Tras investigar, descubrió muchos elementos que le resultaron familiares. Por ejemplo, las brujas o los cultos de brujas. Fue en ese momento que Luo Wei se dio cuenta de que había llegado al extraño mundo de Re. Zero, Starting Life in Another World. Después de eso, Lobby se apresuró a ir al reino dragón de Lugnica. Durante este período también se produjeron varios retrocesos en el tiempo. Es obvio que el protagonista masculino de este mundo, Ayatsuki Subaru, ha muerto varias veces. Luego, antes del anochecer, Lobby finalmente llegó a los barrios bajos del reino y encontró al protagonista masculino, Ayatsuki-an, quien había transmigrado a este mundo, y a la protagonista femenina, Emilia. Los dos estaban luchando actualmente contra Elsa, su primer jefe. Después de que Luo Wei entró corriendo, le dio una bofetada a Elsa y la envió a volar al coma. El repentino giro de los acontecimientos sorprendió a todos los presentes. Después de lidiar con Elsa, Lobby centró su atención en Ayatsuki-an. Natsuki Subaru también notó que había algo sutilmente extraño en la mirada de Luo Wei, y no pudo evitar preguntar. Disculpe, ¿usted? Demasiado perezoso para desperdiciar palabras, Luo Wei dijo. Dime, ¿cuántas veces has muerto? Natsuki Subaru de repente abrió los ojos de par en par y miró a Lobby con incredulidad. Emilia estaba un poco confundida y no pudo evitar preguntar. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Luo Wei señaló a Natsuki Subaru y dijo. ¿No te parece extraño que esta persona te haya ayudado sin ningún motivo? Emilia dijo. Ayatsuki Subaru simplemente está entusiasmado. Estás dándole demasiadas vueltas. En realidad, este tipo tiene la habilidad de retroceder el tiempo después de morir. Cada vez que muere, el tiempo se retrasa hasta el momento en que llegó a este mundo. Ustedes se han encontrado varias veces en el ciclo de reencarnaciones, por eso él está tan ansioso por ayudarlos. ¿Estoy en lo cierto, Ayatsuki-an? Emilia miró con incredulidad y se giró para mirar a Natsuki. Justo cuando Natsuki Subaru estaba a punto de asentir, una fuerza poderosa apareció de la nada, deteniendo el tiempo en el área circundante. Esta fuerza oscura se apoderó de su corazón. Este era el momento que Luo Wei había estado esperando. Sal de aquí. Se lanzó hacia adelante, agarró la fuerza y se la quitó con fuerza a Natsuki Subaru. El mecanismo de detención del tiempo ha sido descifrado. Emilia miró la fuerza que luchaba en las manos de Rowe y subconscientemente dio un paso atrás. ¿Qué es esto? El poder de la bruja de la envidia, Satella Lobby rió entre dientes, usando este poder para localizar rápidamente a la bruja de la envidia oculta, Satella. Espera un momento, vuelvo enseguida. Hace 400 años, la bruja de Satella se desató y devoró la mitad del mundo. Fue sellada por Polkaka, el dragón divino, Frugal, el sabio de madera y Asireía roja, el primer pecado de la espada. Posteriormente, su nombre se convirtió en tabú y se prohibió mencionarlo en público. Sus poderes fundamentales permanecieron sellados, pero aún podía influir en el mundo real.
Ella le otorgó a Subaru Natsuki la capacidad de regresar de la muerte. Usando este poder, Lobby localizó rápidamente el lugar donde la celosa bruja Satella estaba sellada. Este sello puede detener a otros, pero no puede detener a Luo Wei. Lobby rompió rápidamente el sello, liberando a Tira, la bruja de la envidia, de su confinamiento. También vale la pena mencionar que esta mujer tiene dos personalidades completamente diferentes. Una es la bruja de los celos. Una es Satella. Actualmente, solo las otras brujas saben de esto, y Natsuki Subaru también lo descubrirá en el futuro. Otras brujas tratarían su doble personalidad de manera diferente. Preferían la personalidad Satella, pero Echidna, la bruja de la avaricia, creía que tal distinción no tenía sentido y detestaba ambas personalidades. En pocas palabras, ella despreciaba igualmente cada personalidad de la bruja de los celos, Satella. Esta mujer fue asesinada por la bruja de los celos cuando tenía 19 años y estaba en la flor de su vida. Más tarde, su alma fue sellada en una tumba por un dragón para suprimir el poder de la bruja de los celos. Por lo tanto, cuando Lobby arrancó el sello de la bruja de la envidia, Satella, apareció el alma de Echidna, sus ojos brillaban mientras miraba fijamente a Lobby. Interesante. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué tu nombre no está registrado en el libro de la sabiduría? El libro de la sabiduría se genera automáticamente en función de los poderes de Echidna y puede prever el pasado y el futuro. Este libro, también conocido como la memoria del mundo, es un registro de toda la información del mundo, incluido el mundo cubierto por el regreso de la muerte. Por lo tanto, cuando Echidna murió hace 400 años, ella ya sabía de los acontecimientos que ocurrirían más de 400 años después. Incluso sabía exactamente sobre la existencia de Subaru Natsuki. Por lo tanto, Echidna sabe todo sobre este mundo. Pero hoy, esta comprensión profunda ha sido expuesta por Luo Wei. La existencia de Lobby fue un período nunca registrado en el libro de la sabiduría, y esta incógnita atrajo la atención de Echidna, incluso hasta el punto de la obsesión. Después de todo, Echidna es una bruja de la codicia, 6, pero su codicia en la historia solo se manifiesta en su sed infinita de conocimiento, por eso se la llama la encarnación del deseo de conocimiento. Satisfacer su curiosidad era su principal motivación. En la historia original, desarrolló un gran interés por Subaru Natsuki y quería estudiar sus habilidades físicas como observadora. Pero ahora, la aparición de Lo Wei ha hecho cambiar de opinión y ha dirigido su atención hacia Lo Wei. Desafortunadamente, Lobby no tenía ningún interés en Echidna, la bruja de la codicia. Esta mujer es incapaz de comprender los sentimientos ajenos y recurre a engaños y sofismas en busca de conocimiento. Por ejemplo, mantiene valores inquebrantables como no mentí, pero oculté hechos importantes y el objetivo final se logró, por lo que el proceso se ignora por completo. Estas personas son particularmente molestas, por lo que Lo Wei ignoró a estas brujas de la lujuria que aparecieron repentinamente. Su mirada cayó sobre Satella, la bruja de la envidia. Satella, ahora en su forma celosa, miró a Lobby con resentimiento. Lo Wei tampoco toleró a esta bruja y liberó magia de purificación, purificando directamente su personalidad. Unos minutos después, la personalidad de la bruja celosa desapareció. En cambio, fue la tímida Satella. Incluso su rostro luce mucho mejor ahora. ¿Quién eres exactamente? Satella se llenó de alegría al percibir el mensaje de la otra personalidad en su interior y se armó de valor para preguntarle a Cero Dimensional sobre su identidad. Luo Wei dijo con calma. De ahora en adelante, soy el amo de este mundo. ¿El amo de este mundo? Así es. Al escuchar esto, la bruja de la codicia, Echidna, dijo con una media sonrisa. ¿Quieres convertirte en el gobernante del mundo? No, quiero devorar este mundo. ¿Qué? Satella se sorprendió y se sintió cautelosa al oír estas palabras. Después de todo, ella también había hecho algo parecido a devorar el mundo, aunque no con él, sino con otra personalidad. 04 Pero ella también lo hizo. Esto no es nada bueno, intentó Satella persuadir a Rowe para que se diera por vencido. No te preocupes, mi mundo devorador es diferente al tuyo. Planeo transferir este mundo a mi dominio. Dimensión Cero simplemente expresó sus pensamientos. Satella se mostró escéptica. Echidna, por otro lado, lo encontró interesante porque nunca había visto un futuro así en el libro de la sabiduría, y no pudo evitar sentir el impulso de ayudar a Lobby.
Quería ver cómo sería si esto tenía éxito. Al ver lo entusiasmada que estaba, Luo Wei aceptó de inmediato. Cuando llegue el momento, tendrás que ayudarme a detener a una persona. ¿Quién es? El santo de la espada contemporáneo, Reinhard. Luo Wei estimó que una vez que comenzara a devorar este mundo, definitivamente provocaría resistencia, y en ese momento, Reinhard, el propio hijo del mundo, podría venir a detenerlo. Por lo tanto, necesita que Satella y Echidna eviten que Reinhard lo detenga. Para ello, envió a las dos personas a su propia dimensión de luz, lo que permitió que las dos brujas visitaran la dimensión de la luz e incluso resucitó a Echidna. Después de resucitar, Echidna dijo: si quieres estar completamente segura, será mejor que resucites también a las otras brujas. En este mundo alternativo donde la vida comienza de nuevo, hay varias grandes brujas del pecado. La bruja de la envidia, Satella, y la bruja de la codicia, Echidna, son solo dos de ellas. La restante es la bruja irritada, Minerva. Ella es una chica rubia, de ojos azules, tetona, con una sola cola de caballo y una falda corta, cuya personalidad combina rasgos de tsundere con un complejo de salvadora. Poseen el poder de curar heridas distorsionando las leyes de causa y efecto, pero cada curación provoca un cambio cataclísmico en el mundo. Una vez curó a la fuerza a los soldados en el campo de batalla, causando un desequilibrio de maná en el mundo y exacerbando los conflictos de guerra. En pocas palabras, por cada persona curada, el mundo está un paso más cerca de la destrucción. Hace 400 años, la humanidad solo era superada por la bruja de la envidia en cuanto a su desconfianza hacia ella. La bruja glotona Daphne. Las tres grandes bestias mágicas de la historia original, la ballena blanca, el conejo gigante y la serpiente negra, fueron creadas por ella con el objetivo de aumentar la comida y reducir el número de humanos y semihumanos. Tifón, la bruja arrogante. Su cabello verde oscuro, sus ojos rojos, su piel morena y su atuendo blanco similar a un vestido la complementaban perfectamente, haciéndola lucir adorable. Se ahogaron en un diluvio hace 400 años. Bruja perezosa. Su largo cabello de color púrpura rojizo cubría todo su cuerpo, y tenía labios y piel enfermizos de un blanco azulado. El más fuerte entre todos los santos de la espada, poseedor de un poder en la cima de este otro mundo, capaz de enfrentarse de frente a la bruja de la envidia sátira, sin que ninguno de los dos pueda obtener la ventaja debido a su compatibilidad. El mundo todavía ama a su propio hijo. Por lo tanto, la fuerza de Reinhard no suele aumentar de forma exagerada. Cuando Reinhard apareció, no atacó de inmediato a Lobby. Como un verdadero caballero, estaba más ansioso por persuadir a Lobby con palabras que por luchar. Pero esto es simplemente normal. Desafortunadamente, Loe estaba decidido a devorar este mundo e ignoró el consejo de Reinhard. Minerva, la bruja irritable, no lo entendía. Esta persona era demasiado poderosa, moría y resucitaba una y otra vez. Era completamente irrazonable. Ni siquiera las brujas tienen una protección tan aterradora. Abandonado por su familia y su madre tras nacer, fue desterrado a un páramo. Tras luchar por sobrevivir, regresó a su tribu y masacró a todos sus parientes. Finalmente, murió al caer en una cascada mientras luchaba contra un dragón. Reinhard ha ganado el favor del mundo, y cualquier bendición que desee está a su alcance. Ha comenzado una batalla que podría sacudir la tierra y hacer que las montañas se derrumben. Finalmente murió quemado en el incendio. Sin embargo, el favor del mundo hacia él no es ilimitado. En ese momento, varias brujas que habían sido persuadidas por Lobby saltaron para detener a Najinart. Camilla, la bruja lujuriosa. Durante 3 días, Reinhard luchó solo contra varias brujas. Al principio, estaba en desventaja e incluso fue asesinado por ellas varias veces. Ya sean hombres o mujeres, ambos se sienten impulsados por el deseo de proteger y el deseo de torturar, y por eso suelen ser intimidados por otras brujas. Sin embargo, el propio Reinhard posee la protección del Fénix, lo que le permite resucitar sin importar cuántas veces muera. Su personalidad es una mezcla de indolencia y entusiasmo, y su aura es lánguida. Sin embargo, cuando Loewi comenzó a devorar el mundo, entonces apareció Reinhard. Por lo tanto, el equilibrio de poder en la batalla cambió gradualmente de una posición desventajosa al principio a un intercambio de ida y vuelta, y finalmente a un estado de equilibrio. Reinhard no tuvo más remedio que sacar su espada de dragón, intentando matar a Lobby e interrumpir el proceso de devoración. Eso es increíble.
Después de pasar algún tiempo resucitando a las brujas, Loewi las persuadió. Tiene la apariencia de una típica chica de pueblo, sin rasgos particularmente atractivos y con una apariencia excesivamente ordinaria. Carece de confianza, a menudo mira hacia abajo con inquietud, pero posee un aura radiante que llama la atención allá donde va. Porque en todo el mundo, quizás solo Reinhardt sea capaz de luchar contra la bruja. Efectivamente, no mucho después de que comenzara la operación Lowe. Tiene el pelo largo y rojizo que le llega hasta la cintura. Es una chica de aspecto normal, cuya apariencia se ve fácilmente influenciada por el maquillaje. Tiene manos y pies delgados y un busto pequeño. El mundo tomará represalias decisivas y el poder de Reinhardt crecerá enormemente. Reinhardt luchó contra varias brujas hasta detenerlas, él solo. Esta batalla duró 3 días enteros. Después de confirmar que varias personas estaban dispuestas a ayudarlo a luchar contra Reinhardt, Luo Wei invocó la dimensión de la luz para devorar este mundo. 014, 70, 31, 04, Feilu 221, 40, 13, 31. ¿De dónde salió este monstruo? Por lo tanto, Loewe resucitó a varias brujas, con la esperanza de que le ayudaran a luchar contra Reinhardt. Afortunadamente, después de 3 días, Luo Wei finalmente logró devorar la mayor parte del mundo. El poder del mundo está disminuyendo rápidamente y el poder otorgado a Reinhardt también se está debilitando gradualmente. Sin el apoyo del mundo, Reinhardt no pudo luchar solo contra las brujas y finalmente se convirtió en su prisionero. Sin embargo, Loewe no mató a Reinhardt. Aunque Reinhardt llegó esta vez para detener a Lobby, Lobby todavía tenía una buena impresión de Reinhardt. Porque él era en verdad un caballero honrado. Riguroso y honesto, recto e incorruptible, valiente y decidido, humilde y educado, todas ellas son cualidades admirables que pueden utilizarse para describir a Reinhardt. Una persona así sería una buena opción para ser su subordinado. Entonces luego encarceló a Reinhardt, y después de que terminó de devorar este mundo, llevó a Reinhardt a la dimensión de la luz. Hace 400 años, la bruja de los celos, Satella, devoró la mitad del mundo, causando inmensos daños. Aunque la bruja de los celos, Satella, fue posteriormente sellada, el daño ya estaba hecho. Sin embargo, después de que Lobby devoró este mundo, se fusionó con la dimensión de la luz. Con la bendición del poder de la dimensión de la luz, el mundo dañado se recuperó gradualmente. Con este hecho en mente, Reinhardt aceptó convertirse en seguidor de Loewe sin dudarlo mucho. Porque en su opinión, Loewe no estaba destruyendo el mundo, sino salvándolo. Para Reinhardt fue un gran honor servir bajo el mando de un hombre tan grande. Mientras tanto, otro clon de Lobby también llegó a un nuevo planeta. O mejor dicho, un mundo completamente nuevo. Desafortunadamente, Luo Wei no reconoce este mundo. Después de viajar alrededor del mundo, descubrió que no había un solo elemento familiar en él. Este es un mundo de fantasía estándar, con magia, reinos, caballeros y mazmorras. Todos los elementos que esperarías. Pero Rowe no pudo encontrar ningún personaje familiar. Esto hizo que Luo Wei se preguntara si había entrado en una serie de anime que nunca había visto antes. No importa si lo es o no. Vamos a devorarlo primero. Entonces Lobby encontró un lugar, invocó la dimensión de la luz e intentó devorar un planeta. Sin embargo, justo cuando Lobby estaba a mitad de comerlo, apareció una mujer. Era una mujer con cabello largo. Esta mujer se hacía llamar Dei y era la administradora de este mundo. Esperaba que Luo Wei dejara de devorar este mundo. Al escuchar esto, Luo Wei finalmente recordó. Dios malvado de, así que eras tú. Entonces, ¿el mundo que encontré es en realidad la serie de anime y qué pasa si me reencarno en una araña? No es de extrañar que no pudiera encontrar ningún elemento familiar después de buscar durante tanto tiempo. Es porque el protagonista de este mundo no es un humano, sino 21 arañas. ¿Quién carajo le prestaría atención a una araña en una mazmorra? Me niego. Lobby rechazó la petición del dios malvado de sin dudarlo. Para salvar el mundo principal, estaba dispuesto a devorar el universo entero, y ni hablar de este planeta. La diosa malvada de suspiró. De hecho, sabía que probablemente sería imposible persuadir a Luo Wei solo con palabras. Pero por alguna razón, todavía quería intentarlo. Como se dio cuenta de que no podía ver a través de Luo Wei y no conocía su verdadera naturaleza, no estaba dispuesta a dar el paso final.
Sin embargo, al final las cosas resultaron decepcionantes para ella. Ahora que las negociaciones han fracasado, no tenemos otra opción que tomar medidas. En un instante, una oleada de poder brotó de su cuerpo, como una erupción volcánica, sacudiendo los cielos y la tierra. Al ver el creciente poder aplastándolo, Luo Wei sintió una punzada de dolor en la ingle. Realmente nunca imaginó que tal cosa existiera en este mundo. Con esto, este mundo ha llegado oficialmente a su fin. Pero para sorpresa de Lobby, el dios malvado de no se vio afectado en absoluto por el tiempo. Pudo moverse libremente durante la pausa, desviando con calma el movimiento mortal de Luo Wei. En el punto álgido de la batalla, Lobby invocó casualmente un meteorito, que luego fue destruido por el dios malvado de. Después de todo, a medida que Luo Wei devore, la dimensión de la luz se volverá cada vez más fuerte. Por supuesto, esto también está relacionado con el hecho de que Lo Wei es una versión alternativa de sí mismo. Como el límite de clones es fijo, no pueden volverse más fuertes indefinidamente, por eso lucharon contra el dios malvado de durante una semana completa. Lobby pasó algún tiempo devorando este mundo con éxito, y luego comenzó a reclutar al dios malvado de. Aunque esta mujer es una diosa de la diversión, es muy poderosa y puede ayudarlo completamente a manejar la tribulación de la dimensión de la luz. Durante este tiempo, el dios malvado de también lanzó un contraataque, que también fue neutralizado por Lobby. Al ver que un hechizo tras otro era completamente ineficaz contra el dios malvado de, Lobby desató su carta del triunfo, deteniendo el tiempo y con la intención de aprovechar esta oportunidad para eliminar al dios malvado de. El tiempo se detiene. Finalmente, la batalla llegó a un punto muerto. Sin unos pocos administradores fuertes y estables, la situación no se puede mantener bajo control. Para derrotar al oponente, los métodos ordinarios no son viables. Incluso Loewi tuvo que admitir que el dominio de la magia del dios malvado de no era inferior al suyo. Relámpagos, truenos, inundaciones repentinas, terremotos. Todo tipo de desastres naturales fueron desatados por las manos de Loewi, solo para ser neutralizados sin esfuerzo por el dios malvado de. Li Zhao Zhao, sin embargo, con la dimensión de luz como su respaldo, Luo Wei pasó una semana entera agotando finalmente el poder del dios maligno de, y finalmente derrotó al dios maligno de, y luego lo encarceló en la dimensión de luz. Una fuerza invisible de luz estalló y comenzó la batalla con el dios malvado de, como se esperaba del gobernante del mundo, es ridículamente fuerte. Al principio, el dios maligno de no estaba dispuesto, pero cuando Lobby invocó su verdadera forma y aplastó el templo de la diversión con un solo dedo, el dios maligno de no tuvo más remedio que someterse. Además, dado lo poderoso que es Luo Wei, no hay nada de vergonzoso en que se someta a alguien. Fueron derrotados por el dios malvado de hace mucho tiempo. Desafortunadamente, lo que está aquí es solo un avatar, y no es capaz de desatar una fuerza más poderosa para suprimir al dios malvado de. Esta batalla fue tan intensa que cambió la estructura misma del mundo. Después de todo, ella no quería morir. Mirando hacia abajo desde el espacio, las formas de estas cicatrices son claramente visibles. Si la verdadera forma de Lobby estuviera aquí, podría suprimir al dios malvado de con un simple movimiento de su dedo. Después de entrar a este mundo, el dios malvado de ya no pudo causar ningún problema. Esta mujer es realmente fuerte. Solo podemos emprender una guerra de desgaste prolongada. De principio a fin, duró una semana entera. Si no fuera por la capacidad de Luo Wei para conectarse con la dimensión de la luz y extraer un flujo continuo de poder, habría sido imposible. El duelo mágico entre ambos fue aún más deslumbrante y espectacular. 014, 70, 31, 04, Feilu 221, 40, 15, 71. La magia de Lobby es muy fuerte, pero la magia del dios malvado de también es bastante buena. No tenemos otra opción que contraatacar. Los bosques fueron destruidos, los ríos desviados y la tierra que antes era plana ahora estaba cubierta de cicatrices profundas que dejaban al descubierto los huesos. Así como las personas se descomponen, las naciones perecerán un día. Incluso una capital próspera que ha prosperado durante 1000 años no es más que un infierno corrupto en la tierra, donde demonios y monstruos con piel humana corren desenfrenados y arrogantes. Y ahora, otro clon de Luo Wei se encuentra en la capital de esta estrella, un lugar repleto de demonios y monstruos. Este es el mundo alternativo al que ha llegado el clon número 99 de Lo Wei. Akame ga Kiri.
Para ser honesto, ni siquiera Ludo Wei imaginó que llegaría a un mundo tan extraño. Cuando aterrizó en este mundo, la primera persona que conoció no fue otra que Leonai, un miembro de Night Raid. Sí, él es el que tiene el oso más grande entre los miembros de Night Raid. Cuando Ludo Wei cayó del cielo y aterrizó en un bosque, antes de que pudiera siquiera decir cuál era cuál, esta mujer apareció de repente del bosque y aterrizó frente a él. ¿Quién eres tú, maldito? La otra parte parecía amenazante, como si estuviera a punto de atacar a la menor provocación. Luo Wei reconoció su identidad por su vestimenta y entonces se dio cuenta de en qué tipo de mundo había entrado. Si dijera que vine aquí por casualidad, ¿me creerías? Luo Wei respondió con 550. Leone se burló un par de veces. ¿Crees que lo creería, lacayo del imperio? Luo Wei parecía indefenso. Aún no había hecho nada, pero ya lo habían catalogado como lacayo imperial. Entonces, Leone lo atacó sin importarle las consecuencias. De hecho, Loewe podía comprender el nerviosismo de Leone. Descubrió que el bosque en el que había aterrizado no estaba lejos de la guarida del asaltante, a solo unos cientos de metros de distancia. La distancia era demasiado corta, no es de extrañar que Leone estuviera tan nervioso. Pero estar nerviosa no es excusa para tomar medidas contra sí misma. Como la otra parte había hecho un movimiento, Lobby no lo toleró. Levantó la mano y colocó una barrera, atrapando a Leone dentro. Luego, encogió la barrera al tamaño de su palma y la metió en su bolsillo, junto con Leone. Se giró y se fue. En un abrir y cerrar de ojos, abandonaron la guarida del Night Raid y llegaron a esta antigua capital imperial, repleta de demonios y monstruos. Después de ingresar a la capital, Lobby encontró un lugar apartado y liberó a Leone, quien luego regresó a su tamaño original. Vamos, enséñame esta ciudad. Al escuchar la petición de Loewe, Leone no pudo evitar fruncir el ceño, sus cejas casi tocándose. Ahora no estaba segura. ¿La persona frente a ella era realmente del imperio? Cuando se volvió tan poderosa la gente del imperio que podía encarcelarse con un movimiento de un dedo, e incluso convertirse en personas diminutas y meterlas en un bolsillo. Esto es sencillamente increíble, casi absurdo. Si el imperio realmente poseyera luchadores tan hábiles, ¿aún podrían mantener sus arrogantes incursiones nocturnas? La mente de Leone se aceleró y pensó en muchas cosas, pero reaccionó con rapidez. Mientras paseaba por las calles del imperio con Rowe, le preguntó sobre su verdadera identidad. No tengo ninguna conexión con el imperio. Luo Wei dijo con franqueza. ¿Qué tiene que ver con el imperio cuando llegó por primera vez a este mundo? Leone preguntó con curiosidad. Entonces, ¿quién eres exactamente? ¿Quieres la verdad o una mentira? Luo Wei la miró de reojo y dijo con una media sonrisa. ¿Qué pasa si tengo que escuchar mentiras? Preguntó Leone. Lowe dijo. La mentira es que solo soy un transeúnte en este mundo. ¿Y qué pasa con la verdad? La verdad es que, estoy a punto de convertirme en el amo de este mundo. Luo Wei continuó caminando y dijo a la ligera. Por supuesto que te diré por qué puedo gobernar este mundo. ¿Hipnosis? ¿Magia? Leone estaba a la vez conmocionado y desconcertado. ¿Cómo podía haber magia en este mundo? ¿Le estaría gastando una broma a este tipo? ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Preguntó ella un tanto inquieta. Vamos, déjame decirte por qué. Leone se quedó completamente atónito. ¿Qué demonios está pasando? Luo Wei dijo con calma. Me refiero al señor del mundo, no al señor del imperio. Para mí, el señor del imperio no es más que un pequeño tirano que solo sabe vivir en un rincón remoto del mundo. En pocas palabras, no es una mala persona. Leona le siguió de cerca. El general Wood fue solo uno de ellos, no el primero ni el último. Justo cuando Leone estaba perdido en sus pensamientos, los dos caminaron por un pasillo y entraron en la plaza frente al salón del palacio. General Wood. El comandante supremo del ejército imperial, a cargo de la guardia del palacio. Pero esto no es sorprendente. A lo largo de los milenios de existencia del imperio, ha habido naturalmente un gran número de seguidores leales dispuestos a dedicarse a su causa. Leone se echó a reír y replicó. ¿Por qué debería? Para su sorpresa, Lo Wei entró al palacio tan abierta y descaradamente. Esta persona, Leone, no es ninguna desconocida para mí. Su Alteza, ha vuelto. Un hombre corpulento apareció ante el campo de visión de Leone.
Originalmente, siguiendo las enseñanzas ancestrales de que los generales militares no debían interferir en la política, no intervino a pesar de estar al tanto de la conducta corrupta de ministros y otros. Simplemente usó su autoridad para proteger a los funcionarios de conciencia. Sin embargo, finalmente no pudo tolerarlo más y decidió eliminar personalmente la causa raíz de la perturbación de la paz del país, el ministro Ernest y otros, tras aniquilar a los rebeldes. Desafortunadamente, no vivió para presenciar ese momento. Luo Wei miró al imperio, confirmó la dirección y caminó hacia el emperador. Los soldados que custodiaban el palacio eran como figuras de madera, haciendo la vista gorda ante las acciones de Lobby. Al mismo tiempo, la imponente mirada del general Bude los recorrió. La curiosidad de Leone despertó, y a regañadientes siguió a Rowe, atenta a cualquier peligro. Se daría la vuelta y correría sin dudarlo si se topaba con algún peligro. Ella reconoció que Luo Wei era muy poderoso y de hecho la había reprimido, pero pensar que él podía gobernar el mundo basándose únicamente en eso era demasiado presuntuoso. Cuando ambos se acercaron al palacio, los músculos de Leone se tensaron instantáneamente y se puso nerviosa. Sin embargo, eligió una lealtad ciega y se convirtió en víctima del imperio. Los ojos de Leone temblaron y se contrajeron bruscamente, sus dedos temblaron levemente. ¿Quieres decir que quieres convertirte en el gobernante del imperio y reemplazar al emperador? Era un hombre recto y rígido, dedicado de todo corazón a servir al imperio, y no mostraba piedad ni siquiera con sus ministros, lo que le valió el apodo de viejo terco desde Ati los ministros. Es demasiado pequeño. El alcance es demasiado estrecho. Al ver al general Wood, la vigilancia de Leone alcanzó instantáneamente su punto máximo. Es solo un simple hechizo hipnótico, dijo Rowe. En ese momento, Leone se quedó atónito. No, Su Alteza, ¿qué, Su Alteza? ¿Qué está pasando? Si vas a hacerlo, tendrás que convertirte en el amo de este mundo. Justo cuando Leone pensó que estaba a punto de estallar una batalla, el general de repente se arrodilló ante Lobby. No hubo obstáculos. Luo Wei asintió y dijo con calma. Levántese, general. Voy a ver al emperador ahora. Por favor, hágase a un lado. El general Bude asintió, se levantó lentamente y se dirigió hacia el camino que conducía al salón del palacio. Luo Wei entró sin ningún problema. Leone se quedó cerca de Rowe y preguntó en voz baja. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué el general Wood lo llamó Su Alteza? En realidad, usted no es miembro del imperio. Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir Su Alteza? Como acabo de mencionar, usé magia hipnótica para hipnotizar las mentes de estas personas, haciéndoles creer erróneamente que en realidad soy un príncipe de país, por eso me llaman Su Alteza. Lobby le dedicó a Leone una media sonrisa. Deberías saber que todos los príncipes de este imperio han muerto. Leona guardó silencio. Sabía, por supuesto, que el príncipe de ese país había sido asesinado hacía tiempo por sus ministros. Solo quedó un joven emperador, que se convirtió en un títere de los ministros y fue empujado al trono. Todo el mundo lo sabe. Entonces el príncipe Long Wei parece bastante extraño. Sorprendentemente, nadie en el palacio, incluido el general Bude, lo encontró extraño, como si Luo Wei realmente fuera un príncipe de país. Es aterrador pensarlo. Es realmente aterrador pensarlo. Y así, Lobby condujo a Leone al salón principal de manera grandiosa. Dentro del salón principal, estaban presentes el emperador, sus ministros y todos los funcionarios civiles y militares del imperio. Parece que están discutiendo sobre revocar el mandato del exministro. Cuando vieron a Luo Wei entrar, todos se detuvieron y le hicieron una reverencia al unísono. Saludos, Su Alteza. Incluso el joven emperador sentado en el trono se puso de pie cuando vio a Luo Wei y dijo con una sonrisa alegre. Hermano, por fin has vuelto. Te he echado mucho de menos. Luo Wei gruñó en señal de acuerdo, se acercó y se dejó caer en el trono. Ha trabajado duro, Su Alteza. De ahora en adelante, ocuparé este asiento. Debería ir a descansar. Al oír esto, el joven emperador sonrió con alegría. Es maravilloso, hermano. Este puesto era originalmente tuyo. Ahora que has vuelto, naturalmente te devolveré el trono. Dicho esto, se dirigió a los funcionarios civiles y militares del imperio y dijo en voz alta. A partir de hoy, devolveré el trono a mi hermano mayor. Todos ustedes presentarán rápidamente sus respetos a su majestad el emperador.
Al oír esto, los funcionarios civiles y militares se arrodillaron ante Luo Wei y dijeron: Saludos, Su Majestad el Emperador. Leone sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Observó a los ministros arrodillados entre la multitud, sin ninguna objeción en sus rostros, y pensó que era completamente absurdo. ¿Era la sucesión al trono realmente un asunto tan trivial? Es absolutamente increíble que un extraño pudiera convertirse tan descaradamente en el emperador del imperio. Ningún funcionario de la corte se opuso. Incluso los ministros más influyentes mostraron una total aceptación. Era absolutamente increíble, inconcebible, absurdo y aterrador. ¿Es la magia hipnótica realmente tan aterradora? Lobby se sentó en el trono, mirando a Leone. Ahora deberías saber por qué puedo ser el rey del mundo. Leone permaneció en silencio. Luo Wei dijo con calma: Guardias. El ministro Ernest ha sido arrogante y dominante en mi ausencia, causando caos en la corte y cometiendo crímenes imperdonables. Arréstenlo ahora, encarcélenlo y decapítenlo más adelante. Varios soldados del palacio arrestaron inmediatamente al ministro que hasta entonces ostentaba el poder absoluto. En lugar de resistirse, el ministro se inclinó repetidamente, llorando y lamentándose. Este viejo ministro es culpable, este viejo ministro merece morir, merece morir. Leone conocía muy bien a este ministro. A pesar de ser un gigante que comía carne constantemente, era bastante capaz y poseía una mente muy profunda y astuta. Se le puede considerar el principal culpable de la corrupción del país. ¿Qué pasa si nos negamos? Es realmente increíble. Cero y solicitud de flores. 014 70 31 04 Feilu 221 41 14 71. Está bien, pero no podemos demorarnos. Dame una respuesta mañana a esta hora. Mirando a Leone, Vi dijo con calma: Tengo un favor que pedirte. Leone respiró hondo, obligándose a calmarse, y dijo lentamente: Cuando regrese, lo discutiré con el Night Raid lo antes posible. ¿Qué? Esto es absolutamente escandaloso. Esta escena le provocó escalofríos en la espalda. Parece un perro viejo y leal. Leone sintió una confusión ante sus ojos y se encontró de nuevo en el Ministerio Forestal, donde acababa de encontrarse con Lobby. Por un momento, Leone no tuvo idea de cómo lidiar con un enemigo tan aterrador como Lobby. Después de decir eso, Rowe chasqueó los dedos, lanzó un hechizo de teletransportación y envió a Leone lejos. Sabía que Luo Wei no mentía. Un hombre capaz de hipnotizar a toda la corte y tomar el poder fácilmente en este país era realmente aterrador. Ya veo. Quizás solo una mirada sería suficiente para hipnotizarlos, debido a la dedicación de Luo Wei. Leone sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Era este realmente el mismo ministro traidor y astuto? Después de encarcelar casualmente al ministro, Luo Wei también arrojó a la prisión a los secuaces del ministro, que habían cometido todo tipo de malas acciones, purgando así toda la corte. El corazón de Leone dio un vuelco, e inmediatamente sintió una presión sin precedentes corriendo hacia él, e incluso el aire se volvió más pesado que nunca. Después de eso, Luo Wei comenzó a delegar poder, permitiendo que aquellos ministros que aún tenían conciencia restablecieran rápidamente el orden en el país. En ese momento, Leone incluso se preguntó si todavía estaba dormido y soñando. Además de la magia que puede hipnotizar a todos, ¿este tipo también posee magia espacial? ¡Qué terror! Si alguien así tuviera que hacer frente a un ataque nocturno, ¿podría realmente controlarse? Después de que todo esto terminó, Luo Wei hizo un gesto con la mano, despidiendo a todos los funcionarios civiles y militares. Pero ahora, esta persona se inclina y se disculpa por las palabras de Luo Wei, luciendo extremadamente arrepentida. El corazón de Leone dio un vuelco. No esperaba que Rowe tuviera un plan así. Reclutar a Night Raid. Tal vez solo la rendición podría salvarla a ella, e incluso al grupo que lanzó el ataque nocturno. Se rumorea que este hombre ayudó al actual emperador a destacarse entre muchos sucesores y ascender al trono, pero en realidad, los padres biológicos del actual emperador fueron asesinados por sus propias manos. Pero el problema es que este sueño es demasiado escandaloso. Como has visto, el ministro y sus hombres han sido encarcelados. Hay demasiadas vacantes en el tribunal. Cuando regreses, pregúntales a los hombres de la redada nocturna si quieren unirse. Para colmo de males, el vasto imperio quedó en manos de un hombre de origen desconocido.
Entonces eres mi enemigo y os aniquilaré a todos en un ataque nocturno. Es tan desconcertante como puede serlo. De vuelta en la base de Nightright, Leone les contó a los miembros de Nightright todo lo que había visto y oído ese día. Especialmente el líder de la incursión nocturna, Nagenda. Después de escuchar, Nagendan se quedó pensando profundamente, porque lo que Leone dijo era tan escandaloso e incluso increíble que no pudo emitir un juicio por un momento. Akame permaneció en silencio por un momento, luego de repente levantó la ropa de Leone. Espera, ¿qué estás haciendo? Estoy comprobando si has comido algún hongo venenoso. Leona. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, y si no hubiera sido ella quien dijo esas palabras, habría dudado seriamente de si la persona que las dijo había comido hongos venenosos y estaba alucinando. Así que en ese momento Leone estaba realmente perdido. Después de examinar los hongos, Akame confirmó que Leone no había comido ninguno venenoso y pensó profundamente en el 27 de junio. Nagendan dijo. Este asunto es de gran importancia y necesito considerarlo cuidadosamente. Leone asintió. A la mañana siguiente, Nagenda fue a la capital para comprobar por sí misma si lo que Leone había dicho era cierto. Al llegar a la capital, Nagendan preguntó por el paradero de los ministros. Efectivamente, me enteré de que el ministro había sido encarcelado. Además, el emperador fue reemplazado por el príncipe mayor del primer asiento. Pero el problema es, ¿no está ya muerto el príncipe mayor? Mucha gente está desconcertada por esto y no tiene ni idea de qué está pasando. ¿De dónde salió este príncipe mayor? Sin embargo, todos sintieron un sentimiento de admiración e incluso de buena voluntad hacia el emperador recién entronizado. Como el nuevo emperador acababa de ascender al trono, purgó a los ministros e incluso a los funcionarios de sus facciones. Innumerables funcionarios corruptos y villanos fueron arrestados. Toda la capital ha sido completamente transformada. Los métodos del nuevo emperador son verdaderamente formidables. Después de investigar este asunto, Nagenda creyó lo que Leone había dicho ayer. El imperio efectivamente había sufrido cambios tremendos y una persona desconocida había robado el país con magia extraña. Y querían utilizar el poder del imperio para unificar el mundo. El siguiente paso es elegir una incursión nocturna. ¿Deberían oponerse a este nuevo imperio o someterse a él? Es muy probable que el primero sea fácilmente aplastado por la otra parte. Es muy probable que este último disfrute de riqueza y éxito y logre grandes cosas. El problema es que Nagenda no está seguro de si esta persona que apareció de repente y robó el imperio es buena o mala. ¿Y si la otra parte es una persona ambiciosa, incluso más tiránica que el ministro? ¿Debemos seguir ayudando e incitando al mal? Después de mucha deliberación, Nagenda sintió que para romper el punto muerto, tenía que conocer al emperador y ver por sí misma quién era realmente. En lugar de hacer conjeturas descabelladas aquí. Entonces Nagenda reunió su coraje y se coló secretamente en el palacio. Ocurrió un acontecimiento inesperado. En el momento en que se coló en el palacio, su visión se volvió borrosa y de repente apareció en un gran salón al pie de los muros del palacio. Además de los funcionarios civiles y militares, también había un hombre desconocido en el salón principal. El hombre se sentó en el trono, mirándola con una media sonrisa. Nagendan se dio cuenta en un instante de que ese hombre era el nuevo emperador, Lobby. Bienvenida a mi imperio, señorita Nagenda, ¿está aquí para someterse a mí? Al oír esto, Nagendan tosió y dijo lentamente. Antes de responder a tu pregunta, tengo una pregunta para ti. Claro, dijo Lu Wei casualmente. Nagendan preguntó. ¿Qué método piensa utilizar para informar al mundo? Eso fue originalmente lo que pensó Lu Wei. Afortunadamente, Nagendan tenía la mente lúcida y finalmente eligió un camino brillante. Pasó otro día y Nagendan dirigió a su grupo de asesinos para informarle. Lobby no toleró a estas personas y envió directamente al general Wood para lidiar con ellos. Nagendan dijo emocionado. Sería maravilloso si tal visión pudiera hacerse realidad. No te dejes engañar por el hecho de que Night Raid es un grupo de asesinos. El general Bude, como el más fuerte del imperio, era indudablemente poderoso y derrotó al grupo Shifan uno tras otro. Luo Wei acaba de purgar a todos los miembros de la facción ministerial, dejando muchas vacantes en la corte y creando una gran necesidad de individuos capaces. Después, Lobby liberó a Nagendan y le pidió que trajera a todos los hombres de la incursión nocturna.
Lobby colocó a estas personas en varios departamentos y luego le pidió a Nagendan que recomendara algunas personas capaces. Tras recibir sus órdenes, Sdeath se enfrentó de inmediato a feroces batallas contra el ejército revolucionario. En tan solo medio mes, derrotó a la fuerza principal del ejército revolucionario, logrando lo que el general Wood jamás pudo lograr. La victoria es solo cuestión de tiempo. 1-7. Lobby asintió, muy complacida con la comprensión de Nagendan. Si seguía negándose, Lobby no tendría más remedio que capturarla y encarcelarla. Por supuesto que los hubo, pero bajo los métodos de Luo Wei, no pudieron causar ningún problema y pronto dieron todo por Luo Wei. Pero justo cuando el general Bude obtenía victoria tras victoria, de repente llegó una mala noticia. Este es el verdadero imperio más fuerte. Unos días después, el exministro también fue llamado por Lobby para seguir contribuyendo al imperio. Al oír esta noticia, Luo Wei no pudo evitar poner los ojos en blanco. El imperio es el más fuerte, y resulta que todo se reduce a la lucha. En cuanto a la hija del exministro, Luo Weian también la colocó en un departamento para hacerse un nombre. Con estos individuos talentosos, el imperio comenzó a operar a gran velocidad. El ejército revolucionario inmediatamente unió fuerzas con estos gobernadores corruptos, intentando derrocar el gobierno de Loewe y establecer un nuevo imperio. Muy bien. Al no tener otra opción, Loewe tuvo que regresar al imperio más fuerte para enfrentarse al ejército revolucionario. Comparado con una figura mediocre como el general Bude, es muy superior. Lobby preguntó. Entonces, ¿estás dispuesto a someterte a mí? ¿Cómo? Pero cada miembro de este grupo de asesinos posee habilidades únicas. Son exgenerales o excomandantes que pueden ayudarlo. El ejército revolucionario tendió una trampa y, tras pagar un alto precio, mató al general más poderoso del imperio. Después de todo, era un ex general del imperio, y su ejército conocía a algunas personas talentosas. 014-70-31-04 Feilu 221-42-11-71. En cuanto a si el exministro tenía alguna duda sobre la identidad de Lo Wei. Bajo el control de Lo Wei, este imperio en decadencia está rejuveneciendo visiblemente, irradiando una nueva luz. Nagendan se arrodilló con un golpe sordo. Mientras su majestad no olvide su intención original, Nagendan está dispuesta a dedicarse a su majestad hasta su último aliento. Eso es muy vergonzoso. Luo Wei dijo con calma. Los ancianos tienen apoyo, los niños tienen atención, todos tienen educación, todos tienen un trabajo, todos tienen atención médica, todos tienen un lugar donde vivir y los vulnerables tienen asistencia. ¿Qué opinas de esta política? Esta escena provocó pánico en algunos funcionarios corruptos y en el ejército revolucionario. Comentarios. Después de que la fuerza principal del ejército revolucionario fue derrotada, cayó en el caos y ya no pudo causar ningún problema. Sdeath abandonó inmediatamente la fuerza principal de su ejército y regresó sola a la capital. Su propósito al levantarse esta vez era encontrarse con el nuevo emperador que tan despreocupadamente había despedido a los ministros y tomado el poder en el imperio. Su intuición le decía que este nuevo emperador era muy fuerte y podría satisfacer su espíritu de lucha. En el salón principal del palacio, Luo Wei recibió a este hombre que era verdaderamente el más fuerte del imperio. Esta mujer tiene la piel clara y su cabello, ojos, cejas y pestañas son todos azules. Llevaba un uniforme de general imperial de base blanca con detalles en negro, que incluía una gorra militar con ala, una bufanda con borlas que le llegaba hasta las piernas, una blusa con cuello en V y mangas negras, una falda de batalla que le cubría los muslos, botas ajustadas de tacón alto por encima de la rodilla y una espada de estilo occidental. Sus uniformes militares vienen en diferentes estilos, incluyendo prendas de una sola pieza y separadas, y sus gorras y hebillas de cinturones están decoradas con patrones en forma de cruz del pueblo Baruts. Por cierto, los Baltes son la misma raza que Sdeath. Una carrera en la que los fuertes se aprovechan de los débiles. Ellos, que vivían en las regiones fronterizas del norte del imperio, al igual que las tribus que vivían en el suroeste del imperio, eran pueblos extranjeros domésticos, es decir, minorías étnicas del imperio. Por lo tanto, difiere en naturaleza de los grupos étnicos del norte, sur y oeste fuera de las fronteras del imperio 04. Los Baruts son un pueblo cazador cuya principal presa son las especies peligrosas. Se ganan la vida recolectando y vendiendo las partes raras de estas especies. Esta raza se encuentra en una feroz lucha por la supervivencia contra especies peligrosas.
Por ejemplo, la madre de Esdeath fue devorada por una especie súper peligrosa. El jefe del clan, quien también es el padre de Esdeath, capturó una vez un lagarto gigante y extrajo la joya de lagarto de su cuerpo. Luego, obligó a Esdeath a quitarle la corona y los ojos, y con frecuencia le impartió lecciones de supervivencia. En el clima frío del norte, los Baruts viven en tiendas hechas con marcos circulares y tela. En cuanto a la vestimenta, los Baruts generalmente usan pañuelos en la cabeza con un fondo negro oscuro y un patrón de cruz delineado en blanco en el centro, siendo el extremo interior de la cruz cónico. Por lo tanto la gorra militar como la hebilla del cinturón de Esdeath usaban este patrón. Más tarde, la tribu Baruts fue masacrada durante un ataque de una tribu del norte que cruzó la frontera. El jefe, que encabezó la carga, derrotó a decenas de personas sucesivamente antes de ser rodeado y atacado por el enemigo y caer al suelo. La hija del jefe, Esdeath, escapó del desastre porque cazó sola la rara especie del pájaro abir durante varios días. Al regresar a la tribu, entusiasmado tras una cacería exitosa, descubrió que el campamento había sido incendiado y que su gente había sufrido los estragos de la guerra. Se apresuró a ir a ver cómo estaban los sobrevivientes y su padre. Su padre, aún aferrado a la vida, dijo que la derrota se debía a su propia debilidad y la instó a vivir con fuerza. Tras ver la expresión de Esdeath, tuvo la certeza de que ya no necesitaba preocuparse por ella, y entonces exhaló su último suspiro. Fue precisamente por esta experiencia que Esdeath se convirtió en una persona como ella misma. Mirando a Esdeath arrodillada ante él, Lobby dijo con calma: Bien hecho, Esdeath. Estoy muy complacido. Me pregunto qué tipo de recompensa te gustaría. Dime y te concederé tu deseo. Esdeath miró a Lobby y dijo: Puedo sentir que eres muy fuerte, Su Majestad el Emperador. Lobby no confirmó ni negó esto. Esdeath dijo: Mi recompensa es solo una pelea contigo para ver quién es realmente el más fuerte. Me pregunto si Su Majestad el Emperador estaría dispuesto. Nagenda dijo tristemente: Esdeath, no seas tan presuntuosa. Esdeath ignoró por completo las palabras de Nagenda y miró fijamente a Lobby. Esta mujer verdaderamente merece el título de la más fuerte del imperio. Lobby dijo con calma: No eres rival para mí, Esdeath. La brecha entre nosotros es simplemente demasiado grande. Considéralo una petición. Esdeath no era de las que perdían mal. Al contrario, sabía que esta vez había perdido por completo. Ni siquiera podía soportar una sola mirada de su oponente. ¿De dónde había salido un tipo tan aterrador? Por supuesto, a lo largo del camino ocurrieron algunas cosas problemáticas. Luo Wei inclinó la cabeza y preguntó: ¿Incluso si tienes que arrodillarte y ser mi perro? Que Esdeath pierda ante Lo es perfectamente razonable. Sería increíble si ganara. Nagenda dijo una vez que para matar a Esdeath, se necesitarían varios usuarios de Teigu, o incluso decenas de miles de tropas, para atacar juntos para derrotar a esta mujer. ¿Quién podrá resistir esto? Bajo su liderazgo, cualquier problema que pudiera enfrentar el imperio podía resolverse con facilidad. Por ejemplo, rebeliones locales, levantamientos de restos de ejércitos revolucionarios, invasiones fronterizas, canibalismo por parte de especies peligrosas, etc. Porque todo el mundo anhela que Lo Wei guíe a la gente del mundo hacia el reino de Dios y disfrute de la felicidad. Por lo tanto, esta devoración se realizó sin problemas y nadie detuvo a Luo Wei. De acuerdo. Perdí. Siempre que esto sucede, Loe envía a Esdeath para que actúe. Aunque Esdeath se despertó del coma unos minutos después. Esdeath sonrió amenazadoramente. Si Su Majestad gana, ¿qué daño hay en que yo sea el perro de Su Majestad? Pero eso no le impidió aceptar su derrota ante Lo Wei. La mirada de Lo Wei era como un cuchillo mientras miraba a Esdeath, quien inmediatamente sintió una fuerza invisible golpear su cerebro. Porque la dimensión de la luz es precisamente el reino de los dioses a los ojos de los demás. Sin embargo, la explicación oficial es que él condujo a personas de todo el mundo al reino de Dios. Tras despertar, Esdeath estaba aturdida e incapaz de luchar. Ni siquiera pudo pronunciar una frase completa. Le llevó un tiempo recuperarse. No te dejes engañar por la incapacidad de Esdeath de siquiera mirar a Lobby. Es porque Lobby no solo es poderosa sino que también posee magia. Sintió una confusión ante sus ojos, todo su cuerpo se mareó y se desplomó en el suelo con un ruido sordo, cayendo en un breve coma. ¿No es el territorio del dios dimensional también un reino divino?
Loe sintió que había muchos beneficios al recuperar Esdeath, por lo que aceptó. Sin embargo, Esdeath se negó sin dudarlo. Solo tengo un deseo, que es luchar contra los fuertes, ganar y convertirme en el más fuerte. Estoy dispuesta a darlo todo por esto. Pero unos pocos minutos son tiempo suficiente para que ella muera o resulte herida cientos de veces. Por supuesto, en cierto sentido, Wei tampoco estaba mintiendo. De hecho, cualquiera que haya visto la historia sabe que Esdeath es el pináculo de este mundo. Después de que el Imperio había sofocado completamente todas las rebeliones, Lobby convocó la Dimensión de la Luz y comenzó a devorar el mundo. Al final, bajo el liderazgo de Loewi, el mundo entero fue absorbido por él. Después de que Esdeath fue sometida, las reformas del Imperio fueron más fluidas y el antiguo Imperio pronto se transformó. Esdeath estaba completamente desconcertada. Solo usaré un movimiento. Si puedes resistirlo, lo consideraré una derrota. Mientras tanto, después de vagar por un tiempo, Luo Wei, el número 78, finalmente llegó a un mundo completamente nuevo. Además, es un isekai, otro mundo, muy popular. Fabricación de acero. Para ser honesto, cuando llegó a este mundo, Loewi al principio no lo reconoció como Fullmetal Alchemist porque cuando llegó a este mundo, aterrizó en un lugar que no era el país donde vivía Edward Elric. Es un país nuevo. Sí, es el país donde Yao Lin, el príncipe del nuevo reino, vivió en la historia original. Al principio, Loewi no sabía que el nuevo país era el mismo que el nuevo país de Fullmetal Alchemist. Estaban incluso confundidos, preguntándose dónde se habían metido. Tras algunas indagaciones, descubrí que el Imperio Nuevo poseía una técnica muy interesante llamada alquimia. También descubrí que la familia real del Imperio Nuevo era bastante peculiar, con muchos apellidos diferentes. Además del apellido Yao, también existe el apellido Zhang. Fue solo en ese momento que Luo Wei se dio cuenta de que podría haber encontrado el mundo de Fullmetal Alchemist. Al darse cuenta de esto, Loe no fue inmediatamente al reino de Amestris donde estaba Eduardo. En cambio, terminó en el nuevo país, donde pasó algún tiempo aprendiendo las técnicas de alquimia de la nueva capital. La alquimia es la alquimia del nuevo país, altamente avanzada en el campo de la medicina. Sin embargo, antes era solo producto de la ilusión y la imaginación, una tecnología que se desarrolló gradualmente mientras la familia real buscaba el camino hacia la inmortalidad. Por lo tanto no se puede llamar alquimia. Sin embargo, gracias a la introducción de la alquimia por el sabio occidental, el padre de Eduardo, esta tecnología experimentó un gran avance. Más tarde, tras incorporar técnicas de los tiempos antiguos del nuevo país, se desarrolló la alquimia que conocemos hoy. La esencia de la alquimia es comprender el flujo inherente a toda materia y guiar ese flujo, lo que los alquimistas llaman las venas del dragón. Una vez que entiendas este flujo, podrás usar la alquimia. En otras palabras, mientras algo esté en movimiento, incluso si el objeto es un cuerpo humano o un objeto artificial, se le puede aplicar la alquimia. El propósito de la alquimia es restaurar la materia. Aunque la alquimia se utiliza principalmente en el campo médico, la reparación de sustancias dañadas y la curación del cuerpo humano tienen el mismo significado, por lo que también se puede decir que es una técnica para restaurar sustancias problemáticas. A diferencia del paso final de la alquimia, que implica la reconstrucción, el paso final de los elixires puede definirse como un paso que se aproxima a la regeneración. Su característica es que está forjado a distancia. Para ser honesto, la alquimia no era particularmente poderosa para Luo Wei, pero parecía increíblemente mágica para otros. Luo Wei quería aprenderlo porque efectivamente había algunos aspectos de la alquimia que valía la pena aprender, como la capacidad de usar venas de dragón para refinarla y la capacidad de refinarla de forma remota. Después de aprender alquimia, Luo Wei pudo manipular montañas y ríos con un simple gesto, logrando muchas hazañas increíbles. Se puede decir que la alquimia realmente le dio a Luo Wei un tipo diferente de inspiración. Es, después de todo, la culminación de la sabiduría de innumerables personas, y ciertamente tiene sus méritos. Después de aprender alquimia, Luo Wei la refinó y obtuvo la capacidad de controlar libremente el poder del cielo y la tierra, logrando muchas cosas que otros encontraban inconcebibles. Mejoraron sus métodos. Así, estas dos personas obtuvieron la capacidad de vivir para siempre. Después de causar un gran disturbio en la capital, este loco desapareció.
En la historia original, el padre restauró los músculos y el esternón de Ed, y también forjó la mano izquierda de él a partir de la armadura. Por ello, Oenheim se convirtió en el ayudante de su amo. El rey podría haber vivido así para siempre, pero el hombrecito de la botella lo engañó. Sin embargo, esto también hizo que Rowe se interesara aún más en la alquimia. El alquimista más poderoso de este país no es otro que Padre, quien se encuentra escondido bajo tierra dentro del país. El reino de Amestris. Sin embargo, la alquimia del nuevo país permaneció inalterada. Por lo tanto, planeó sacrificar un gran número de personas para abrir la puerta a la verdad, suprimir la verdad dentro de su cuerpo y así obtener un poder más fuerte que la alquimia ordinaria, incluso un poder tan divino como Zhao Li Zhao. Como creía que los humanos eran simplemente seres débiles e inferiores, se consideraba al mismo nivel que los humanos, como los insectos, y que matar personas no era un problema para él. Aunque la alquimia se originó a partir de la alquimia, las dos artes diferían demasiado, por lo que Padre no pudo suprimir la alquimia. Ayudó al rey a convertir a toda la gente del país en la piedra filosofal, pero no le dio la piedra filosofal al rey. Él era solo un esclavo en la ciudad de Celsius llamada número 23. Además, puede dejar la alquimia inutilizable durante varias horas, impidiendo que las personas la utilicen durante el sello. Después, el rey le preguntó al hombrecito del frasco si había una manera de alcanzar la inmortalidad, y el hombrecito le enseñó al rey a refinar la piedra filosofal en medio del día. Incluso estaba muy interesado en la puerta de la verdad en el mundo de Fullmetal Alchemist. Lobby recordó vagamente que esta persona realmente sabía la verdad sobre Amestris, razón por la cual atacó al líder del país. Solo escuché que un alquimista loco atacó la capital hace un día. Él vino a este país por la alquimia. Además, no necesita dibujar círculos de transmutación ni juntar las manos cuando utiliza la alquimia. En la historia original, este padre poseía las habilidades alquímicas más poderosas. Al ser la piedra filosofal, no estaba limitado ni limitado por el principio del intercambio equivalente, e incluso podía restaurar su cuerpo. Cuando Lowey llegó, descubrió que la historia ya había comenzado. Más tarde, esta persona distribuyó sus 7 personalidades entre 7 androides, de modo que ya no poseía estas 7 personalidades. Curiosamente, la figura en miniatura en la botella fue creada utilizando la sangre del padre de Edward, Oenheim. Esto es lo que se conoce como humanos artificiales. Así, para lograr su objetivo de hacer caer a Dios y convertirse en un ser completo, estableció el reino de Amestris y se convirtió en el manipulador de la clandestinidad del país, Padre. El llamado Padre es en realidad un pequeño hombre en un frasco creado por la familia real del antiguo reino de Ciro en su búsqueda de la inmortalidad. Luego los dos siguieron caminos separados. Para expresar su gratitud al padre de Ed por darles vida, el hombrecito en la botella lo llamó Eneim y le enseñó alquimia. En lugar de eso, combinó las piedras filosofales de todos los habitantes del país, incluido el rey, en su propio cuerpo y en el de Oenheim, obteniendo así la apariencia de Oenheim. A Lobby realmente no le importaba la complicada situación del país. Sin embargo, en aquella época Oenheim no tenía este nombre. En cuanto al progreso específico, a Lowe no le importó, porque no había conocido a los hermanos Edward y Alphonse desde que llegaron a Amestris. Después de aprender alquimia, Luo Wei cruzó el desierto y llegó al lugar donde se desarrolla la historia.